Saben ustedes que la clase está siendo grabada, es decir, ustedes están dentro de esta grabación. Este material pues es para enviarles a ustedes y les doy la bienvenida a la clase correspondiente al curso Lectoescritura hoy, martes 9 de marzo de 2021. Esta es nuestra quinta sesión de clase y bueno, en un comienzo les saludaba, les preguntaba acerca de las actividades, de cómo les ha ido, que si tienen algún inconveniente, si hay alguna observación, pero veo que todo marcha bien hasta el momento. Pero porque no hay pues comentarios en este momento, a través del WhatsApp pues, los comentarios que han hecho los han solucionado, los he hecho yo, la mayoría los han solucionado ustedes. Básicamente son dudas que se pueden resolver preguntando o revisando el material de clase, ¿cierto? Debo anotar, si usted asiste a la clase y toma atenta nota y está pues muy pendiente de la clase, pues también eso le ahorra pues mucho el tener que estar preguntando, el tener que estar pues con esa opción de no tener claro dónde se sube una actividad o cómo es que se sube una actividad. Sin embargo, como les acabo de decir y de ofrecer, esto, el comienzo de la clase es el espacio para cualquier duda, ¿cierto? De cómo se sube un trabajo, de en qué carpeta, de bueno, todo esto, máxime también que siempre estamos dispuestos a verificar y a reconfirmar. Recuerden que siempre en la presentación de clase, cuando tenemos presentación de clase, no quiere decir que siempre tengamos que tener presentación de clase. Yo la hago pues en la mayoría de las clases. Al final, yo siempre trato o de hacer en esa presentación de manera escrita y en pantalla, y generalmente lo leo o le pido el favor a uno de ustedes que lea las actividades que están pendientes con las fechas. Soy bastante reiterativo y somos bastante reiterativos en el curso acerca de las fechas, de los plazos, para que precisamente no tenga usted pues junto con otras asignaturas o si tiene otras ocupaciones, pues la desventaja de que se le olvide o que esté mal informado. Además, pues si no está en la presentación, yo tengo el cuidado siempre de repetir, de hacer el cierre de la clase. También hago el cierre o le pregunto a alguien que haga el cierre y generalmente en esa parte es donde ratificamos, volvemos a decir qué actividades hay. Recuerden que este es un curso tipo taller, obviamente es un taller, entonces como taller tiene actividades. Esas actividades son valoradas, es decir, tenidas en cuenta para pues un desempeño, para un resultado de aprendizaje que usted va a demostrar o que va a evidenciar mediante la elaboración de un texto final, mediante unas apreciaciones y unas socializaciones que hacemos. Todo esto converge en la competencia comunicativa y va en la misma línea de las habilidades comunicativas y de la lectoescritura. Muy bien, después de haber hecho esta introducción y este saludo, reitero, no me canso de hacerlo, ¿hay alguna inquietud, algo que quieran expresar y que quiera saludar a sus compañeros, además de las dos personas que lo hicieron antes de que comenzáramos la grabación? Muy bien, entonces no hay ninguna apreciación entre las 19 personas que están conectadas. Vamos a comenzar entonces. Tienen ustedes en pantalla la identificación del curso, ¿cierto? Sí, profe. Bien, vamos a leer la agenda del día de hoy. ¿Quién quiere leer la agenda? Por favor, la lee para todos sus compañeros. Adelante, quien quiera hacerlo. Repito, estoy pidiendo el favor que alguien haga la lectura de la agenda. ¿Quién lo quiere hacer, por favor? Buenos días, profe. Si quiere, yo la puedo leer. Sí. ¿Quién está interviniendo? Que no la estoy viendo en pantalla porque tengo la presentación full. Isabela. Isabela. Buenos días, Isabela. Adelante, colabóranos con esa lectura. Bueno, agenda. Primero, autoevaluación, talleres de oraciones e inferencia. Y segundo, la comunicación, eje del desarrollo organizacional, comentarios y socialización de la presentación de la clase. Yo creo que es muy claro, las dos tareas las habíamos comentado. Las dos las pusimos hace 15 días. De las dos hablamos hace 8 días. Entonces, primer asunto, tengan listos los talleres de oraciones e inferencias, por favor. Dos, esta presentación, pues la habíamos quedado que la comentábamos la semana pasada. Hoy la voy a comentar, la voy a
a explicar para que hagan una actividad de clase. Ya algunas personas noté pues que comenzaron a hacerlo, ahorita miramos bien ese tema. Los comentarios de esa actividad, mire lo que estoy diciendo, los comentarios de esa actividad, eh, el, el, la plataforma los está teniendo en cuenta a partir del 1 de marzo. Es bueno que ustedes adelanten actividades, pero si la adelantaron tanto que estaba antes del 1 de marzo, cuando el sistema, la plataforma hizo la configuración del curso porque había comentarios de otros compañeros de Oriente y ese curso se cerró la semana pasada. Entonces, cuando hizo esa configuración, tomó todo lo que había hasta desde el 1 de marzo hacia acá, del 1 de marzo hacia atrás para borrarlo, es decir, borró los meses de febrero y enero. Entonces, mucho cuidado si alguien que note eso, si alguien hizo el comentario y lo hizo tan atrás, que lo hizo antes del 1 de marzo, debe volverlo a hacer. Ahorita lo volvemos a decir, pero mire que lo estoy diciendo en este momento. Entonces, por favor, los talleres de oraciones e inferencias. Antes de entrar en esto, pues yo voy a volver a decir, lo voy a leer yo esta vez de manera muy rápida, cómo es la autoevaluación y la aplicación de talleres. Ya con este es como la tercera vez que lo leemos, porque la primera vez que lo anuncié, lo expliqué, lo leímos antes de hacer la autoevaluación de nuestro ensayo, y hoy lo voy a volver a leer, porque esto pues, son las reglas de juego, las pautas, la forma como hacemos la autoevaluación de la aplicación y los talleres en este curso, que es tipo taller. Primero, verifique las mejoras de acuerdo con la explicación y la socialización de clase, lo que vamos a hacer a continuación. En este caso, leemos las oraciones, ustedes van a participar y comentamos las oraciones. Vamos a decir cómo son las respuestas correctas y damos el valor de cada uno de los puntos para que no solamente verifique esas mejoras, sino que haga la calificación. En el caso de las inferencias, vamos a explicar las inferencias y va usted a calificarse las inferencias, porque las inferencias no son todas iguales ni tienen respuesta única. Se debe autoevaluar, es decir, autovalorarse usted mismo, calificarse usted mismo, darle valor a lo que usted hace, se le señalando las oportunidades de mejora. Recuerde que esos ejercicios que tienen una letra o un número, dice la palabra bien, mal y pone unos números al final, pues no es una autoevaluación, ¿cierto? Es un reporte de unos números. Entonces, ojalá lo que usted califique esté autoevaluado. Y lo importante es que diga cuál es la oportunidad de mejora y cuál fue el ajuste que hizo. Y si está bien, pues que diga por qué está bien, por qué es correcto. Asignarse una calificación, recuerde, punto a punto y calificación total. A veces no ponen la calificación y lo suben allí, entonces no equivale a una autoevaluación, entonces se entiende como un trabajo no se hizo el ejercicio, el trabajo no tiene calificación. O hacen la calificación de todos los grupos, no hacen la sumatoria. En ese caso también no está completo el ejercicio. Asignarse la calificación, ya lo dije. Cuarto, tomar la imagen de las correcciones con mejoras con la calificación y disponer el archivo de Word. Siempre digo en el archivo de Word porque no es recomendable o pues no se acepta que pongan imágenes. Generalmente esas imágenes no abren, entonces es mejor traducirlas a un Word y que el Word abra. No abren archivos, así estén en Word, pero que estén enlazados a un Drive. No abren archivos de Word o que tengan extensiones. Entonces, si es en manuscrito su trabajo, su taller, que lo pudo haber hecho, le toma la foto y la foto la pasa a un archivo de Word. Entonces, pues tengan en cuenta eso, porque igual, después cuando el archivo no abre o el archivo tiene problemas, simplemente ese trabajo no tiene una valoración y usted pierde esa oportunidad, en este caso de los talleres. Por eso estamos repitiendo tanto esto. Y 5, subir la imagen a la carpeta de Dropbox dentro de los siguientes 3 días posteriores a la clase, durante la cual tuvo lugar la autoevaluación. La autoevaluación de los talleres de oraciones y de inferencias va a tener lugar hoy, 9 de marzo, es decir, que tenemos hasta el 12 de marzo para poder entonces subirlo, no quiere que ese día, ¿cierto? Si usted lo tiene ahora, lo suba. Tampoco le estoy diciendo que lo haga a la carrera de afán, ¿no? Estamos dando hasta. Entonces, mire que hace 15 días pusimos este trabajo, hace 8 lo recordamos, hoy lo estamos elaborando, y fuera de eso usted tiene 3 días más de, digámoslo así, de colchón, de gracia para que lo pula, lo haga su autoevaluación, es decir, organice bien su tiempo. Yo hacía también el comentario ahorita, voy a decirlo por segunda oportunidad, que en el caso de una actividad que vamos a dejar hoy, que pude notar en el blog cuando estaba haciendo la configuración del blog para poderlo disponer y preparando la clase, noté que algunas personas, no sé si de este grupo, o de los otros, no sé, de todos los quienes están participando, se adelantaron a hacer el comentario. Eso es bueno.
Lo que de pronto, y ya a la hora de valorarlo, no sé si van a tener en cuenta los contenidos, las advertencias, lo que yo diga hoy. Entonces, en ese caso, pues es bueno que planifiquen el tiempo y que lo hagan, pero analicen hasta qué punto es bueno pues que lo hagan allí, porque las actividades así es tipo taller, no se trata de hacerlas a la carrera, ¿cierto? De hacerlas por cumplir o de llenar una cantidad de actividades. Cuando yo digo que no hago calificación de exámenes de memoria o que esto es tipo taller, entonces, que es la constancia, pues no quiere decir eso, porque pues, las actividades pueden estar subidas, pero eso no garantiza que la valoración a la que llegue sea la valoración que se requiere, es decir, la nota que se le asignen, puede ser pues, la adecuada porque pues, usted hizo o a la carrera o antes de tiempo. Repito, no estoy diciendo que hacerlo con anterioridad sea malo. Mire usted con qué tiempo. En este caso, voy a decirlo por segunda vez, el sistema va a tener en cuenta para la actividad, aplicación activa número 3, que vamos a dar el día de hoy, desde el 1 de marzo. Entonces lo advierto, 1 de marzo. Si usted, por caso, si usted, que lo noté, que había comentarios, lo que no me fijé es desde cuándo estaban, pero lo que sí vi fue que el sistema, la plataforma, actualizó y sacó los comentarios que los compañeros del grupo anterior que estaba participando habían hecho hasta el 28 de febrero. Entonces quiere decir que todo lo que estaba hasta el 28 de febrero se borró, digámoslo así, lo reconfiguró y que dejaron solamente los comentarios del 1 de marzo. Entonces, hoy, si usted haya hecho ese comentario, yo dejo el comentario, usted debe verificar si su comentario está allí. No digo que los comentarios que estén antes del tiempo no se vayan a valorar, no. Tiene que fijarse bien que sí cumpla con los requisitos y con lo que digamos acá. Es importante uno planear bien, pero mire usted hasta qué punto se anticipa. Bueno, entonces volvamos acá. Entonces tiene hasta 3 días. Mire que tienen pues todo el tiempo. Esa es los parámetros de calificación. ¿Alguna duda? Esta es la tercera vez que lo analizamos, pero pues no quiero preguntar. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Alguien que todavía tenga dudas sobre esto? Daniela, tienes abierto tu micrófono, te escucho. No, Daniela, entonces tienes abierto tu micrófono. Lo mismo Isabela, que fue quien leyó. No, profe, sino que lo tenemos cerrado, pero ahí en su pantalla aparece abierto, no sé por qué. Ah, bueno, ciérralo. Isabela. Profe, sí, yo también lo tengo cerrado. Ah, no, bueno, cierra lo que... Bueno, ahora sí ya lo cerraste. Muy bien. Bueno, entonces, tienen todos ustedes sus talleres. No hay duda sobre lo de los talleres, ¿cierto? Bueno, lo hemos hecho ya por tercera vez. Creo que pues eso es ya una evidencia más de que estamos dando pues toda la instrucción y toda la garantía. Vamos a hablar de las oraciones, ¿cierto? La oración o la frase. Entonces vimos hace 15 días, yo les recordé que la estructura básica es sujeto, verbo, predicado, complemento. Dijimos que el sujeto es la persona, animal o cosa, animal o animal, ¿sí? Persona, animal, que realiza una acción, que es el objeto de la acción, a quién va a realizar la acción o a quién va dirigida la acción, y que el verbo es la acción, y que el predicado es la explicación, ¿sí? De esa acción, ¿cierto? ¿Sí? Y que el predicado puede tener un complemento, o un complemento de lugar o de tiempo. El orden da secuencia y sentido para facilitar la comprensión de una frase. Entonces lo que queremos es recortar. Hombre, frases es importante construirlas siguiendo esta estructura. Entonces, yo insisto mucho, uno escribe como habla, y entonces termina diciendo, no, pero me entendió, ¿cierto? Entonces, cuando se dice me entendió, si no me dice entender, pero uno dice así, la gente dice así, bueno, pero sí, así se entiende, claro, bueno. Y la idea es que cuando usted está escribiendo, lo que usted debe de orientarse siempre a que sus frases, su comunicación sea asertiva, que no sea larga, que no sea corta, sino que sea suficiente. Es decir, que sea asertiva, que contenga los elementos que debe contener, ni más ni menos. Y una de las principales tics que estamos aprendiendo acá es que usted va a revisar que sus frases al hablar, que sus frases al escribir, que las frases que usted detecte en lo que lee tengan en lo posible que tengan esta estructura. Repito, sujeto, verbo, predicado. Eso quiere decir que sí, que el sujeto no puede estar separado del verbo. Es decir, que uno no puede tener frases donde comienza con el verbo, sigue con el predicado y termina de último el sujeto. O que comience con un predicado, un sujeto y después el verbo, ¿no? O comienza comienza con el sujeto, pone el predicado y de último el verbo. O comienza con el complemento, en fin, todas esas combinaciones posibles, no.
Entonces vamos a aplicarlo hoy con el taller de clase. El taller de clase tiene, voy a devolverme a la sala, el taller de clase tiene 10 oraciones. Y esas 10 oraciones, pues como calificación, la valoración es de 0 a 5, entonces cada una tiene un valor de 0.5. ¿Cierto? Quiere decir, si de las 10 tengo 4 buenas, entonces yo me califico 2. Si tengo 6, 3, y en fin. Ahora, recuerden, es autoevaluar, es autovalorarse. Entonces, comencemos. ¿Quién quiere comenzar y nos lee la primera frase? Para que la analicemos y la empecemos a valorar entre todos y que empecemos a hacer la autoevaluación. Adelante. ¿Quién lo quiere hacer? Quisiera que fuera voluntario y que no tuviera yo que empezar a sacar al tablero, pues Hola. ¿sí? Hola. Yo quiero empezar. Dayana, muy bien, Dayana. Entonces, la primera frase, gracias, buenos días. La primera frase, por favor, se prepara otra persona para que después de Dayana haga la frase y no me toque volver a llamar. Es decir, cada que hagamos una frase, la comentamos y cuando terminemos el comentario, sigue otra persona, lo hagamos ágil. Entonces, Dayana, la primera dice, me da el sol en el jardín. ¿Cómo es la estructura correcta de esa frase? El sol me da en el jardín. ¿Por qué? Porque así es la estructura de la oración, sujeto, verbo y predicado. En este sentido, el sujeto sería indirectamente el sol, el verbo me da y el predicado en el jardín. Muy bien, la explicación está en un 80% adecuada. La voy a complementar, Dayana, para usted y para todos. Sí, La frase señor. está bien. El sol me, cuando le pongo me, el sujeto soy yo, ¿cierto? Junto con el sol, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es un sujeto implícito, ¿sí? Yo puedo decir, ¿quién es el sujeto? A mí que me da el sol. Lo que pasa es que está implícito con el sol me, ¿cierto? Que me da a mí en el jardín. Ahí estoy yo, ¿cierto? Si hubiéramos a decir el sol da en el jardín, pues el sujeto sería el sol. ¿Cierto? Pero como está ese me, ahí ya tengo implícitamente el me, es un deíctico de la primera persona del singular, ¿cierto? Que soy yo. Entonces, digamos que el sujeto implícito soy yo, que me está dando el sol, que el sol, ¿cierto? Que estoy ahí. Y ese sol me da en el jardín. Y en el jardín es el predicado, ¿cierto? ¿En dónde? En el jardín, pues en el jardín. Entonces, la primera correcta, con la aclaración que hace Dayana, que es muy válida, y con el complemento que yo le hice, con la precisión que le hice, es que la primera es el sol me da en el jardín. Entonces, la primera es el sol me da en el jardín. Por favor, hagan la explicación, hagan la autoevaluación, para que quede bien calificado su trabajo. Recuerden que cuando es a mano lo hacen con un lapicero, con un recurso de estos, cuando es manuscrito, ¿no? Cuando es en computador lo hacen rayando la frase, haciendo un globo de texto, poniendo de otro color la calificación, otras personas hacen una tablita al final, otras personas, bueno, pero que se entienda la intención de autoevaluación. Muchas gracias, Dayana. ¿Quién continúa? La Profe, tengo una segunda. pregunta. Sí, Isabela. Aunque el sujeto esté implícito, pues en la oración puede ir como en la segunda posición de la estructura. Sí, sí. Lo que pasa, sí. Si uno dijera aquí me da, entonces ese sol ya no sería correcto pasarlo para allá. Aquí es que hay que completo. El sol me, ¿sí? Ese me es porque está implícito y está apoyándose en el hecho, en la acción, ¿sí? Está apoyándose en quién, en lo que está haciendo conmigo, ¿sí? Y ya va el que me da. Pero puede ser implícito empezando o terminando. De hecho, aquí en el ejercicio hay ejemplos donde está implícito y está empezando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, profe, por eso le pregunté por los otros ejercicios. Hace el segundo, Isabela, la segunda frase. Listo. La segunda frase dice, los partidos de béisbol los detesto. Aquí hay un asunto en las frases también que yo lo había dicho, no se trata de transformar la frase ni de cambiarla. En lo posible no agregarle, pero dije, hay recursos de orden gramatical y por eso ustedes tenían como tarea también leer los documentos de apoyo donde están los signos de gramática, donde también está la lectura crítica, en donde usted puede sustentar bien porque tiene esa transformación, pero la idea es no tocarla. Y hay momentos en donde quien preparó el taller puso un artículo de más para que usted precisamente sustentara porque ese artículo a la hora de estructurar la frase le podría sobrar. ¿Listo? Entonces, repito, el segundo es, los partidos de béisbol los detesto. Adelante, Isabela, ¿cómo queda esa frase?
Profe, yo en este caso sí suprimí, yo puse, detesto los partidos de béisbol. Entonces, suprimí pues un artículo porque estaba tratando de encontrar la forma que tuviera como más sentido. ¿Sí? Entonces, sí, no sé ¿Cuál es si el estará sentido, cuál es el bien. sentido de esa frase? No, pero ¿por qué? Si yo le digo que está mal, entonces usted me dice que sí, que está mal, o No, está segura de que está bien. pues yo considero que está bien hecho porque Entonces, la estructura susténtenos se por qué está mantiene. bien. Explíquenos, por favor. Bueno, porque el sujeto vendría siendo la persona, pues está implícito ahí, el sujeto. Y el predicado sería los partidos de fútbol. Pero, como le digo, como el verbo, el sujeto está implícito, el verbo lo incluye. No sé cómo hacerme Sí, sí, entender. detesto. ¿Quién lo detesta? Yo. Muy bien, sí que está Ajá, implícito. Entonces ahí está la respuesta a la pregunta que usted también hizo. La de primero, detesto. ¿Quién? Yo. Los partidos de béisbol. Esa frase tiene sujeto, tiene verbo, tiene sujeto y tiene sujeto y verbo, están implícitos los dos, pues está el verbo, la acción, detesto, y el sujeto está implícito, y tiene un predicado que es los partidos de béisbol. ¿Qué es lo que detesto? Los partidos de béisbol. Es como la hiciste, está bien. Pero miren que yo les pregunto a ustedes, porque también a veces lo importante no es decir yo creo que está bien. Me parece que es así, decir no, porque así es la estructura. No, aquí estamos explicando y este es el método del taller para que podamos, pues, como sacarle el disfrute a esto, sacarle el provecho. Y todos podamos aprender. Isabel, está bien. Entonces, para todos, la segunda frase queda: detesto los partidos de béisbol. Está muy bien. ¿Quién hace la tercera, por favor? La tercera es: no me da la gana, querido. ¿Quién la hace, por favor? Alguien diferente. Bueno, estaba diciendo ahorita que pues a mí no me gusta sacar al tablero, pero empecemos. Octavio Acevedo, cuénteme, a ver, cuéntenos, comparta su frase, por favor. La número 3. La número 3 es: no me da la gana, querido. Octavio, buenos Profe, yo días. puse querido, no me da la gana. Donde querido es el sujeto. Sí, ¿cómo quedó esa frase? ¿Qué le agregó? ¿Qué le quitó? Le agregué una coma, no sé si se podía. No, Como que dígame querido, usted por qué se la no me puso. da la gana. Ah, para poder hacer el resalte de que él es el sujeto, el querido. Bien, sí. Querido, no me da la gana. ¿Sí? También está implícito, ¿cierto? Ahora, esa coma es la que le da secuencia, le da pausa, ¿sí? Querido, no me da la gana. Octavio puso una coma. ¿Alguien tiene otra opción de esa frase? ¿Alguno de ustedes tiene una opción? Las otras 23 personas. Profe, yo puse no me da la gana, querido, así tal cual como estaba. Siendo el sujeto yo, que a mí no me daba la gana. Pero veo que de pronto sí me equivoqué. Sí, efectivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me da la gana, es el verbo. ¿Verdad? Es que el querido, o sea, ahí hay una, no me da la gana, ¿cierto? Por eso esa coma, querido, coma, no me da gana, está dirigiendo la frase, le está dando al sujeto la dirección, la acción, y entonces después viene la acción de no me da la gana. Ahí, a pesar de que está implícito, ¿sí? Es no me da la gana, pero ya dije antes, querido, dirigido a él. Listo, profe. Bien, ¿está claro la explicación que hizo Octavio? La que acabo de dar yo. ¿Alguien tiene otra opción? Sí, profe. No, yo la tenía Daniel. igual al compañero. Muy bien, Isabela. Yo la tengo igual a la de Evelyn, simplemente que yo también hice el uso de la coma. Puse no me da la gana, querido. En vez de poner el querido Pero al entonces inicio, lo... analicemos y vamos a ver que el orden es sujeto, verbo, predicado. Pues el sujeto ahí de la acción soy yo hacia ti, querido, ¿cierto? Querido, no me da la gana, ¿cierto? ¿Sí? Ahí hay un sujeto, o sea, tú, yo, estoy ahí como dirigiendo, ¿cierto? Entonces lo más adecuado es que quede querido, no me da la gana, ¿cierto? El querido al final no es ni predicado, ni es complemento de ese predicado, entonces no es adecuado ponerlo al final, así le pongamos la coma. Lo más adecuado es decir al comienzo, querido, no me da la gana, con la coma. ¿Me hice entender, Isabela? Sí, profe. Siempre el sustento de una frase, así como le estamos discutiendo acá,
es que le busquemos esa lógica de sujeto, verbo, predicado, entonces causa-efecto, o sea, explicación, la acción y lo que es esa acción, ¿cierto? Entonces aquí es querido, no me da la gana, ¿cierto? ¿Cierto? Si fuera, por ejemplo, a mí no me da la gana, coma, querido, sí podríamos dejar ese querido al final, ¿cierto? Porque entonces ese querido y eso que tiene implícito lo reemplazaría ya por algo también ya más explícito diciendo a mí no me da la gana, coma, querido, ¿sí? Incluso vamos a ver cómo podemos utilizar admiración o pregunta, y eso también hace que las frases uno pueda usar el sujeto, el verbo y el predicado con mayor fuerza, o que al momento de uno utilizar, repito, la interrogación, la admiración, usted puede entonces, ahí sí, a la frase hacerle variaciones, pero siempre sustentado, repito, o por el efecto sorpresa o por el efecto de pregunta, pero siempre, siempre en suma se debe tratar de conservar esta estructura. Entonces la número 3 es querido, coma, no me da la gana. Recuerden que cada uno vale 0.5, recuerden que deben colocar allí las apreciaciones, es decir, la valoración para poder subir este trabajo, que este trabajo lo vamos a subir a Dropbox autoevaluado, es decir, con la calificación. Vuelvo y lo digo, si no tiene calificación suya, como el compromiso era que usted mismo lo califique, que usted lo valore, hace parte de la metodología, hace parte del ejercicio que estamos haciendo en el taller, ese trabajo no tiene calificación. Luego, si usted no se lo calificó, es porque el trabajo va a tener 0, ¿cierto? Por un olvido, porque usted no quiso, por lo que sea, pero lo estoy advirtiendo para que por favor tenga cuidado de subirlo a autoevaluado. El autoevaluado es ponerle las apreciaciones, ponerle la calificación a cada punto y hacer la sumatoria y decir cuánto obtuvo en el taller. Muy bien, continuemos. La cuarta, qué divertido es el canto. Profe, yo la digo si quieres. Sí, Miguel, adelante. Yo puse así tal cual que divertido es el canto, pero le puse la tilde a la E en el que. Para decir pues que divertido es el canto, porque yo soy el sujeto que le parece divertido la acción de cantar o escuchar el canto. A ver, tiene una tilde, pero lo dejó así, solamente así. No más, no Sí, le agregó nada más. sí, solo lo dejé así. Pues no sabe que se puede agregarla, entonces. ¿Agregar qué? Así. Es Pues que no, si usted nota el ejercicio tiene tilde o no. no, a mí no me apareció el que con el. ¿Es el que tiene tilde? No. Bueno, ¿alguna otra opción? Sujeto, verbo y predicado. Profe, yo coloqué, omití ese que e invertí el es. O sea, lo dejé, el canto es divertido. ¿Por qué? Porque tengo ahí canto como el sujeto, es el verbo claramente y divertido el complemento. Sí. Y si usted le pone el canto que es divertido, ¿en qué varía? No sé, no. No, entonces usted ahí en ese 0.5, quítese un 0.1 por haberle quitado ese qué. Claro, pero no tiene explicación que lo ha quitado, porque pues no sobra. Pero, Pienso yo. no sé, o sea, yo lo sentí como raro. Bueno, el canto que es divertido, ¿qué está haciendo? Está afirmando con una condición, está dando más afinidad a la frase, ¿cierto? El canto que es divertido, ¿sí? En lo posible no le quiten, ¿cierto? Deliberadamente. Le quitamos una coma arriba, le pusimos una coma, querido, listo. Le quitamos los de texto por ahí arriba para poder ingresar, sí, sí, a la segunda. Pero a esta, ese que, me parece que ahí estamos pues como quitándole esa partícula que entre otras cosas no sobra, porque está diciendo que es divertido, está condicionando y está afirmando. Yo no se la quitaría. Pero recuerden, ustedes están autoevaluando. Entonces yo doy la explicación aquí, pero no doy verdad única. Estoy explicando por qué. El proceso suyo de autoevaluación y de valorar el trabajo, lo que estamos haciendo, es precisamente que usted tome esas decisiones. ¿Listo, Sara? Sí, señor. Yo le digo, a Pero mí me parece igual, que ese o que no sea, se puede quitar.
y usted dice, a mí me parece que sí, que a mí me suena mejor así, yo le digo, no, porque ahí sí estaba condicionando y estaba afirmando. Ese es mi argumento, para que Bueno, usted lo valore. Y vuelve y lo lea, y sí. vuelve y mire, y le ponga y le quita, a ver qué pasa. ¿Quién tiene? Entonces, a mí me parece que una de las frases correctas, esta frase es el canto es el sujeto, ¿sí? Que es lo que condiciona y lo que está diciendo el verbo, la acción, ¿cierto? Y la está poniendo en afirmación, divertido, lo está dejando en evidencia, y divertido es el predicado. ¿Alguien tiene alguna otra opción? Profe, pues yo puse como el canto, coma, qué divertido es. Mm, a ver, y ese verbo, ¿por qué al final? No, pues, sino que esa fue como una de las opciones que vi como para que no se ¿Qué viera estamos como la haciendo con el equivocación. ejercicio? Cuidando la estructura, ¿cierto? Sí, profe, ¿Sí o no? sí. Yo diría que no, que vuelve y pasa lo que yo he dicho, pero se entendió. Ah, si uno entiende así, y uno todos los días ve frases así, con el verbo al final. Pues no. Otra opción, alguien utilizó admiración o pregunta. Yo, Dayana, a yo ver, la ¿cómo Yo está? tengo también, como, profe. yo la tengo como el compañero Miguel, pero con signos de exclamación. Qué ¿Cómo? divertido es el canto. Y también tengo la opción de pregunta que es, ¿qué es divertido? Respuesta, el canto. Bueno, yo les pregunto, una pregunta, ¿cómo se abre? ¿Qué leyeron ustedes en el documento que les dejé o no lo leyeron? ¿O qué aprendieron ustedes sobre cómo se hace una pregunta? No. Entonces, primero, para usted preguntar, usted debe ser qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué, ¿cierto? Esas son como las 7 partículas con las que una pregunta. Entonces, uno abre el signo de pregunta y le pone el qué, el cómo, el cuándo, el quién, ¿sí? Con mayúscula inicial y con una tilde. Entonces, aquí tenemos que iniciar con ese qué. Entonces, pasamos el qué para adelante ahí sí y conservamos el sujeto, que el canto es divertido y cierro pregunta. Entonces, enseñanza aquí, no se trata de poner las interrogaciones simplemente porque me suena, no, sino que además de ponerlas, se pueden poner y es correcto, pero conservo, repito, la estructura de la frase, sujeto, verbo, predicado. Lo que pasa es que por ser pregunta, ¿sí? Debo de iniciar con la partícula, la palabra que me indica que es pregunta, en este caso, ¿qué? Con tilde, en la E. Entonces, abro pregunta y digo, ¿que el canto es divertido? Y cierro interrogación. ¿Me hice entender, Dayana? Sí, Lisset, señor. ¿sí? Si usted tuvo la Profe, intención de hacerlo en pregunta, pues mire a ver qué mejoras le hace de acuerdo a lo que he explicado. Lisset, profe, pues yo no lo puse con signos de interrogación, sino de exclamación y puse ¿sí? pues el que con tilde. La frase total como exclamación. Qué divertido es el canto. No. Entonces, a ver, la exclamación, qué divertido es el canto. ¿Y por qué a lo último el sujeto? Si estamos Eh, diciendo que hay que conservar la estructura. sí, yo lo coloqué pues en ese orden como para conservar la exclamación. No, pero es que la exclamación no nunca nos ha dicho, miren lo que estoy diciendo. Miren, yo vuelvo a la explicación anterior. Yo voy a ponerle pregunta, entonces yo conservo la estructura. Solo que como es pregunta, debo de poner una partícula que diga qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién. Eso es claro, ¿cierto? Y conservo la estructura. Entonces yo dije que el canto es divertido y puse pregunta. Ahora vamos a la exclamación. La exclamación simplemente es una expresión de sorpresa, una expresión de extrañeza o una de sorpresa, sí. Pero entonces a esa no le podemos invertir la estructura de la frase, ¿sí? Entonces, cambiar la estructura de la frase es poner, como decía yo al comienzo, el sujeto a lo último, el verbo por allá. Entonces, aquí simplemente es poner la admiración, ¿sí? El canto que es divertido, ¿sí?
Entonces simplemente está como haciendo una aclamación. El canto que es divertido. Sí, el canto que es divertido. ¿Ya? Perdón que la hice con... Entonces, sí. ¿Por qué? Porque si yo pongo el canto al final, estoy tirando el sujeto para el final. Entonces me parece, Lisset, que tuviste la intención de hacerlo en admiración, pero lo que no tuviste cuidado fue de conservar la estructura de la frase. Me hice entender. Y me hago entender que estoy diciendo que ante todo tenemos que conservar la estructura de la frase, salvo lo que expliqué de la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Aquí podemos analizar, aquí lo estoy viendo, que esa palabra que era condicionante y que era afirmación, al momento de hacer exclamación, podríamos quitarla. Yo podría incluso aceptar eso y me sonaría bien, pero sigo conservando la estructura de la frase. El canto es divertido y es una exclamación. El canto es divertido. Pero miren que yo sigo con el canto como sujeto, con el es como verbo y divertido como predicado. Lisset, repite cómo tenías la frase. Qué divertido es el canto. Con signos de exclamación y con el Exacto. que con Pero después tilde. de la explicación que acabo de hacer, ¿entiendes por qué no es lo más adecuado? Sí, ya me parece pues la manera correcta. El canto es divertido con signos de exclamación sin el que. Puede ser. Pero usted puede poner el canto que es divertido también. Lo está afirmando, lo está condicionando y lo dijo con sorpresa, con exclamación, ¿sí? Sí, Una señor. de las dos. Muy bien. ¿Alguien tiene esas opciones? Bueno, ¿qué estoy diciendo acá? Que siempre y cuando uno explique, el idioma es rico, ¿sí? Y tiene recursos, se puede hacer. Y que aquí no hay, pues, como que yo diga que es así simplemente. Y cuando lo digo, lo sustento. Lo explico. La número 5 dice, esta mañana, sobre los nuevos sistemas de convergencia, ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron. ¿Quién hace esa, por favor? Profe, yo. Bueno. Estefanía y Daniel haga por favor la sexta. Listo, prepárese Daniel para la sexta y Estefanía hace la 5. Listo, Estefanía, la 5, por favor. Ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron esta mañana sobre los nuevos sistemas de contingencia. De convergencia, sí. De convergencia. Esa frase está en un 80% bien. Tiene algo, tiene una parte que es el complemento del predicado que está mal ubicado. Los complementos se ponen al final. Entonces, corrija la Estefanía, de acuerdo con lo que he dicho. ¿O no cae en la cuenta de lo que estoy diciendo? Sí, profe, espérenme un momentico. No, pero está bien. Ingenieros invitados al Congreso de Informática, ese es el sujeto, ¿cierto? Esta mañana es lo que tengo que corregir. Exacto, ese es el complemento. Pero entonces venga, analicémosla. Ingenieros invitados al Congreso de Informática es el sujeto. Ahora, cuando dice invitados, eso hace parte del sujeto, ¿cierto? Sí. Porque el verbo es hablaron, la acción. O sea, ellos, los ingenieros invitados al Congreso de Informática, ¿cierto? Ese es el sujeto. Hablaron es el verbo. Y el predicado es sobre nuevos sistemas de convergencia. Hasta ahí estamos. Sí. Y el complemento a ese predicado es esta mañana. A ver, hagamos la lectura nuevamente, Estefanía, como la tenías y cómo queda con el complemento, y todos me van a decir, y tú misma vas a decir, cómo se entiende mejor, o en otras palabras muy paisas, cómo se enreda uno menos, es decir, cómo al momento de entender cómo hablaron ellos, en dónde, cómo queda mejor. ¿Listo, Estefanía? A ver, hagamos el análisis y la lectura. Ya la tenía. Ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencia. Y es correcta. Ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia esta mañana. Es esta mañana, coma, esta mañana. Es como si dijera en la tarde, esta mañana, ayer por la tarde, o si dijera, por ejemplo, en una de las salas, en la sala plena del Congreso, de dicho Congreso. Ese sigue siendo un complemento, ¿cierto? Este es de tiempo. Ayer por la mañana, o esta mañana, o ayer, o en la tarde, o esta noche, es de tiempo. Y cuando es de lugar, puede ser también en el aula máxima, en el sitio exacto, ¿sí? ¿Me hice entender, Estefanía? Sí.
Entonces la frase no está mal, la frase vale 0.5, pero uno le puede castigar un poquito a ello, 0.4 por ejemplo, por ese ajuste que le debes hacer. Y vas a tener cuidado en adelante con los complementos. Es clara la corrección que acabamos de hacer y el análisis que acabamos de hacer con Estefanía sobre esa frase, que lo que está haciendo es, primero está larga. Entonces cuando son largas uno trata como de perderse, y es que nos reta eso, que no nos perdamos y podamos hacer bien la estructura, y repito, sujeto, verbo, predicado. Pero ahí aparece un elemento que es el complemento del sujeto, del predicado, perdón. ¿Es clara la explicación? Porque se trata aquí no se trata solamente de decir que está buena, que está mala, no, es qué oportunidades de mejorar. Entonces, por eso pregunto, ¿es clara o alguien tiene alguna duda sobre la explicación? Daniela. No, profe, todo está muy Profe. claro. Ya entendí por qué la Profe, tenía yo mala. quería preguntar, Sí, Samantha. si al inicio de la frase se complementa con un los, o sea, los ingenieros invitados, ¿esto afecta de alguna forma la frase o se encuentra correcto? Lo que pasa es que ese los no está en la propuesta que nos dieron. Digamos que no siempre el artículo es el que me va a precisar. Ahí no está. Sería incorrecto ponérselo porque ahí no lo tenemos. Y recuerde que pusimos una coma, empezamos a analizar si le quitamos el qué, pero lo ideal es no agregarle, no ponerle más. Entonces digamos que es incorrecto ponerle los. ¿Se entiende? Ingenieros invitados al Congreso, porque no tiene los. ¿Se lo agregaste? No sé. Sí, señor, lo agregué. No da precisión en ese caso. Está ingenieros invitados al Congreso. Así está la frase. Entonces dejas conservarla así. Repito entonces, ¿se entendió? ¿Quién dijo por ahí que entendió ya por qué había que mejorarla? Creo que fue Daniela, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y cómo la tenías, pues? La tenía igual a mi compañera y con el los agregado al principio. Ya ustedes hacen la valoración en aras al mejoramiento. Muy bien, creo que quedó clara esta 5. La número 6 dice, invitó a los exalumnos el rector del Colegio San Simón a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. Entonces, a ver cómo queda. Era Daniel quien había, ¿cierto? Intervenir y quería hacerlo también, ¿cierto que sí? Sí, profe. Daniel, esa 6, ¿cómo nos queda? El rector del Colegio San Simón invitó esta semana a los exalumnos, a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel. Bueno, mire Samantha y mire Daniela, que ahí sí está la palabra el rector. ¿Cierto? El otro es ingenieros invitados al Congreso, queda así. En esta, el rector, ahí sí está la palabra el rector. Pero aquí, Daniel está haciendo otra vez la misma, digamos que y de eso se trata el taller, pues, que nos equivoquemos ahí, que para que miremos la oportunidad de mejora y que se nos quede claro que es un complemento. Entonces, Daniel, hacer la corrección, que yo ya hice la explicación y se la hice a Estefanía, y en cuanto al complemento, ahí tenés el complemento en la mitad. Entonces, no es que no, que la idea es que se entienda mucho mejor y ser precisos y respetar eso que dijimos, sujeto, verbo, predicado, complemento. Y créanme que así se hace más asertiva la frase. Léanla y la detectan. Daniel, ¿detectaste cuál es la mejora que hay que hacer? Profe, la verdad no. Bueno, ¿quién nos ayuda? Estefanía, Samantha, Daniela, que ya la Pues yo, detectó. sí. Sara. Pues Bueno, yo la tenía así, el rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de la fundación del plantel esta semana. ¿cuál es la Porque esta apreciación? semana es el complemento de ese predicado que es a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de la fundación del plantel. ¿Cuándo? Esta semana. Sí, el predicado a la celebración del 50º aniversario, ¿cierto? Sí. Entonces, esta semana. Ya nos caes en la cuenta, Daniel. Sí, profe, muchas gracias. Esta tiene la misma situación, Estefanía. Ibas a intervenir, pero antes le di la oportunidad a Sara. Es la misma, ¿cierto? Sí, eso iba a decir. Y mira que Daniel hizo lo mismo que tú hiciste. Metió ese complemento allá y bueno, y volvemos a lo que yo he dicho. Uno dice, no, sí, pero así se entiende. Pero se entiende mucho mejor. Ahora, los complementos van después de una coma. Están precisando, complementando precisamente. Es claro para todos, esa 5 y esa 6 apunta a eso, a que nos demos cuenta lo importante que es un predicado. Miren que la 2 y la 3 lo que apuntan es a sujetos
implícito, ¿cierto? El otro, la 1, da a un sujeto implícito, pero ligado a un personal, ¿cierto? Pues, a otro sujeto, pero que predomina un sujeto. Entonces, mire que cada una tiene una explicación y busca precisamente que podamos entonces precisar y ahí en adelante, pues las frases que vamos practicando nos salgan bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se quedó en la valoración, en la calificación? Profe, yo tengo una duda. Sí, Luisa. En la cuarta, es que la verdad no entendí muy bien cómo era la forma correcta que quedaba la oración. Bueno, vamos a mirarla. Nos vamos a devolver, compañeros, un momentico para que podamos afianzar esto. ¿Cuál es el sujeto de esa frase? Dice, qué divertido es el canto. Para ti, ¿cuál es el sujeto, Luisa? ¿Cuál es la persona, animal o cosa que hace que va a hacer la acción? Pues para mí sería el canto. El canto. El canto. ¿Cuál es el verbo? Divertido. Divertido es un verbo. No. Divertido no es un verbo. Divertido. Tal vez divertir, pero divertido no es un verbo. Ah, ok. Eso. ¿Cuál es el verbo? Ahí tenemos el verbo ser o estar. ¿Qué es? Es. Okay. Tiene una partícula que lo está afirmando, que lo está condicionando, ¿cierto? Entonces, si aplicamos la expresión, el canto, sujeto, que es la acción, y divertido, que es el predicado. Esa es la estructura correcta. Okay. El canto, que es divertido. Sujeto, verbo y predicado. ¿Listo, Luisa? Muchas gracias. No, para eso es. Y este es el ejercicio. ¿Qué les pido yo a ustedes? Que hagan la tarea, que traigan el ejercicio, que lo autoevalúen y así podemos entonces autoevaluar, aprender haciendo. Muy bien, continuamos entonces. ¿Alguna otra pregunta? Y le agradezco a Luisa que no le dé temor después de que vamos en la sexta que nos devolvamos. Para eso estamos en la clase y para eso usted asiste a la clase y para eso todos estamos haciendo trabajo colaborativo. Bien. Continuemos. La número 7 dice María y Lucía para sus amigas una fiesta de nostalgias musicales organizaron. Adelante con la frase. Estefanía, hazlo tú entonces. No importa. ¿Llevaste el micrófono, Estefanía? ¿La quieres hacer o quién la quiere hacer? Profe, a mí me gustaría participar. Bueno, démosle la oportunidad a Samantha, que la haga Samantha, después Estefanía con la que sigue. Samantha. Bueno, María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. ¿Por qué esa frase es así? María y Lucía son el sujeto. ¿Sí? El verbo es que organizaron. En pasado, sí. Sí. El predicado es pues que organizaron una fiesta. Sí. Y el complemento es que era para sus amigas. Bueno, vamos a hablar de ese puntico. El predicado es una fiesta de nostalgias para sus amigas. Si le fuéramos a poner complemento, ¿qué complemento le pondrías? Porque eso no tiene complemento. No tiene un complemento directo. Podría ser, si se le agrega, podría ser el día domingo. Sí. Coma, durante el fin de semana. Durante el fin de semana, hoy en la tarde. No, sí. Entonces, María y Lucía, sujeto, organizaron verbo y predicado una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Entonces, coma, durante el fin de semana. Ese sería el complemento de tiempo. ¿Sí? Pero este no lo tiene. Hice la aclaración y me devolví con esa explicación porque tú dijiste que de nostalgias musicales para sus amigas era el complemento y ese no es el complemento, ese sigue siendo el predicado. El predicado es una fiesta de nostalgias para sus amigas, de nostalgias musicales para sus amigas. ¿Es claro? Sí, señor. Ahora, es claro que el complemento es de tiempo, de lugar. Sí, señor Craig, pues me confundí ahí con... Pero es bueno, para eso estamos acá aprendiendo y para todos la duda, ¿cierto? Muy bien, entonces la número 7 es María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales
para sus amigas. Es correcto, Samantha. Profe, Estefanía, sí, adelante, Mariana. bueno, yo ahí tengo una duda, porque Sí. podría ser también entonces, organizaron para sus amigas una fiesta de nostalgias musicales, pues como invertirle el para sus amigas. Pero es que, ¿qué organizaron ellas? La fiesta de nostalgias musicales. Eso. Entonces, lo más adecuado es que diga, que el predicado diga que organizaron una fiesta de nostalgias para sus amigas. Pero es que si es que organizaron para sus amigas, no, organizaron una fiesta. Entonces vuelve ahí lo que he dicho todo el tiempo. Ah, sí, pero uno como que se hace entender así, a uno generalmente le entienden, pero esa no es la estructura. ¿Sí? Repito, organizaron. ¿Qué organizaron? ¿Para sus amigas o una fiesta? Mariana. Organizaron la fiesta. Eso, entonces lo más adecuado es decir que organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Listo, Y esa profe, claridad o esa explicación de qué fue lo que organizaron hace parte de que era de fiesta, de nostalgias musicales para sus amigas. Y ese es el predicado. Sí, Pero, ahora sí. pero el verbo siempre tiene que ir ligado a lo que organizaron, ¿cierto? Entonces, acuérdense el ejemplo que yo di cuando estaba explicando el taller. El perro comió bastante concentrado durante el mediodía. Entonces, el perro durante el mediodía comió, el perro comió durante el mediodía bastante concentrado. No, comió bastante concentrado durante el mediodía. Ahí sí hay un complemento y estoy como explicando. Entonces, no puedo pegar la explicación, sino directo la acción. ¿Ya? Mariana, gracias por la aclaración. ¿Te queda claro? Sí, profe, muchísimas gracias a Para usted. todos. Bueno, para todos, ¿está claro? Bueno, vamos con la número 8 y Estefanía había activado micrófono también. Adelante, Estefanía. Por la orilla del río a pasear los abuelos se fueron. Los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río. Bueno, esa aparentemente es sencilla, pero podemos explicarla también. Explícala, Mariana, Estefanía. Los abuelos es el sujeto. Se fueron sería el verbo y a pasear por la orilla del río sería el predicado. Miren que ese se tiene la misma función que se fueron. Esta es una acción completa, una acción con dos verbos, se fueron, ¿sí? Fueron, pero sigue siendo el verbo a pasear, ¿cierto? Ahí pasa lo mismo, y entonces yo le quito, ¿sí? El se y queda bien la frase. Pues uno diría, los abuelos fueron a pasear por la orilla del río. Sí, pero ahí me la están poniendo con el se fueron. Entonces no es adecuado quitarles el se. Está ahí, con ese se fueron, ¿cierto? Bien, es clara esa. La número 8 dice, los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río, sin ninguna coma, así como está. Bien. La número 9 dice, por las buenas y por las malas, que no fueran, le dijeron a ese viaje. ¿Quién hace esa, por favor? A mí me gustaría. Sebastián, adelante. Bueno, yo la organicé. A ese viaje le dijeron que no fuera, punto seguido, por las buenas y por las malas. O sea que hiciste dos frases, dos oraciones. Sí. Y le están pidiendo que haga una oración. Y eso es una sola oración. O sea, ahí comenzamos a tener problemas. Listo. Miremos, ¿cuál es el sujeto ahí? A ese viaje. A ese viaje. ¿Y por qué ese es el sería- sujeto? No sé, pensando más como en que el sujeto es el viaje, pues estamos hablando. No, es que el del sujeto viaje. no es un viaje. Porque A ver, podría comencemos. Le dijeron, es el sujeto. ¿A quién le dijeron? A él. Ahí pasa lo mismo. Ese lee, ahí sí, como me decían ahora que si uno le ponía un artículo al comienzo, ahí sí aplica y ahí está en la frase, ¿cierto? Le dijeron. Entonces el sujeto es le dijeron. ¿Qué le dijeron? Yo, por ejemplo, ahí, profe, antes de seguir, pues yo lo que pensé fue como, hombre, dijeron no sería como el verbo, como No. decir. No, porque entonces ahí, o sea, pero entonces, ¿qué otro verbo encuentro? Entonces, ¿qué hacemos con el verbo ir? Entonces ya sería mejor, le dijeron que no fuera a ese viaje. Espere, pues. Entonces, vamos ahí para todos. Le dijeron, es claro, implícito, ¿a quién le dijeron? A él. Entonces, está, la acción está, le dijeron que no fuera. ¿Sí?
Está implícito ese sujeto, ¿sí? Pero entonces está compuesto el verbo, ¿cierto? Lees él. Y el dijeron está haciendo ese implícito. Que no fuera. Entonces hasta ahí tenemos claro que es sujeto y verbo, ¿cierto? ¿Está claro para todos? Sebastián, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Está claro. Bueno, entonces después de que decimos que le dijeron que no fuera, entonces, ¿qué fue lo que no fuera? Que no fuera ese viaje. Pero entonces, que no fuera ¿cómo? Que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Porque es que no fuera ese viaje por las buenas y por las malas, es que no que el viaje fuera bueno o malo, no, sino que la acción que no fuera, se lo dijeron por las buenas y por las malas, o sea, le dijeron de todas las maneras posibles. Entonces le dijeron que no fuera, que hacen las veces de sujeto implícito y de verbo, el verbo fuerte es que no fuera. ¿Cómo se lo dijeron? Por las buenas y por las malas, a ese viaje. Entonces ahí decir que no fuera a ese viaje por las buenas y por las malas, ahí estamos aislando también la acción. ¿Cómo le dijeron que no fuera? Por las buenas y por las malas, a ese viaje. Profe, entonces, perdón, cierto que lleva una coma y él le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Pues yo lo tengo de esa Tiene manera. 2 comas. Usted puede ponerlo como frase completa y está bien. Es muy afirmativa, muy imperativa. Le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. O puede usted ponerle, y ahí sí es válido para explicar. ¿Dónde le puso la coma, Sara? Le dijeron que no fuera, ahí lleva una por las buenas está? y por las malas, coma a ese viaje. Entonces puso 2 comas. Sí. Entonces esas 2 comas son unas comas de un Sí, son inciso. válidas. Y es válido. ¿Por qué? Pero sigue siendo válido. ¿Qué fue lo que no dijeron? ¿Qué fue que no fuera cómo? Por las buenas y por las malas. ¿Cómo? A ese viaje. Entonces es válido decir, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Es correcto. Pero también puede decir, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Sí, así Y la tengo, yo diría entonces, que esa con esas comas está siendo mucho más precisa. Eso se llama un inciso aclaratorio y es correcto, pero sigue conservando la misma estructura que yo les estoy explicando. ¿Cuál es el despiste ahí? Que uno dice que no fuera a ese viaje y por las buenas y por las malas. Pero es que el viaje no es ni por las buenas ni por las malas. Entonces, ¿qué fue lo que no le dije? ¿Cómo fue que no fuera? La acción, por las buenas y por las malas. buenas y por las malas, sí. Al viaje, ¿cierto? Entonces es menos asertivo mezclar el viaje adelante. ¿Es claro, Sebastián? Sí, profe, sí. Entonces, mire que usted la tenía totalmente, pues vuelve y léala como la tenía. La tenías. No, y leyéndola ahora sí como más detenido, no me pone a pensar como, uy, sí, mero error. A ese viaje le dijeron que no fuera, por las buenas y por las malas. Eso, te acuerdas que ese viaje no es el sujeto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál es la clave? Sujeto, verbo, predicado. ¿Cuáles son las situaciones? Que el sujeto puede ser implícito, que el sujeto no puede ser una persona, ¿sí? Pero siempre que el sujeto que tenga él o lo, no importa, como me estén planteando la frase, ¿cierto? El uno es enunciativo y el otro es descriptivo. Ingenieros invitados al Congreso está describiendo, ¿cierto? El otro es el rector y está siendo más preciso y está enunciando y está dándole una partícula, pero igual los dos son sujetos. Que si yo digo María y Lucía, pues no hay duda que son los sujetos, no las amigas al final, sus amigas, no. Que, bueno, que la fiesta, que organizaron que la fiesta, o sea, siempre, sujeto, verbo, predicado, y no tratar de no dispersarlos, y que cuando tengo complementos, yo los pongo con coma al final, y que cuando tengo un aclaratorio como por las buenas y por las malas, entonces le pongo 2 comas, o simplemente conservo que estén pegados a la acción. Si fuera simple la frase, le dijeron que no fuera a ese viaje. ¿Cierto? Ahí sí, que no fuera a ese viaje. Pero es que aquí están aclarando, están diciendo que no fuera ¿cómo? Que no fuera por las buenas y por las malas fue el que le dijeron. Entonces no lo ponga al final. ¿Cierto? Es clara esa novena y todo el recuento que hice del ejercicio, que tiene su sentido y cuando lo redactaron y lo propusieron, es para abordar todas las formas posibles de oraciones. ¿Es claro? Sí, profe. Bien. Para todos, no solamente para Sebastián. Bien, vamos con la número 10 entonces. Para el público juvenil, lanzará Carlos Ruiz una nueva novela. Profe, si Profe,
Ah, bueno, Mariana, ¿tienes una pregunta? No, era pues para hacer el aporte sobre esa frase. Hazla Mariana ahorita, Daniel, entonces con las inferencias hacemos el ejercicio. Adelante. Yo la hice así. Carlos Ruiz lanzará una nueva novela para el público. Sí, juvenil. Correcto, sí, señor. Entonces, Carlos Ruiz, sujeto, lanzará el verbo, la acción, una nueva novela para el público joven, para el público juvenil. Esa es también muy clara, ¿cierto? Bueno, voy a volver a la presentación y rápidamente vamos a explicar o vamos a poner en pantalla las respuestas un minuto más para quien quiera retomar, mirar, calificarse bien. Ahí está, dice cuánto vale cada una y están todas las posibles. Miren acá también incluso otra opción, ¿cierto? De la admiración aquí, esa la puse pues. Y ahí están las explicaciones que acabo de hacer. Profe, entonces, ay, ¿qué era? No puede ser, se me olvidó. Sí, Espérate, yo recuerdo mi idea. acerca de la Sí, última que era expliqué. acerca de esto. Sí, de la novela de Carlos Ruiz, no. No de la Los novela de incisos, del Carlos Ruiz. orden, sujeto, verbo, predicado, de las admiraciones, de las preguntas. Ay, no puede ser, se me olvidó completamente. Yo también tengo una pregunta. Sí. Mientras ella pregunta, puedo acordar. Sí. Entonces, al momento de subir el documento y hacer las correcciones, identificamos la oportunidad de mejora por cada frase o en general de lo que hicimos. Yo diría que es bueno por cada frase. Y repito lo que dije, no se tire muy duro. O sea, por ejemplo, yo decía, vea, le faltó de complemento, pues quite ese punto 1, entonces pone punto 4 en el punto. No lo ponga ni a la mitad ni malo, no. Gracias. Que usted considera que es el que, y la autoevaluación es algo muy personal, entonces sí. Usted por cada punto se valora, hace la apreciación y después hace la sumatoria. Lo ideal es que la autoevaluación tenga cada punto un comentario. Si usted considera que está bien, porque está bien y reafirme lo que aprendió hoy. Y si considera que hay que mejorar, porque hay que mejorar y reafirme lo que aprendió hoy. Profe, era eso. Te iba a preguntar que si a cada frase, aunque la tuviéramos buena, le hacíamos de igual manera la aclaración de por qué está buena. Es bueno hacer la apreciación, sí. Sí, era eso lo que te iba a preguntar. Diana me acordó. Listo, Gracias, sí. Es bueno la mejora. Sí, adelante. Yo le quiero hacer una pregunta, pero pues es más como con el orden del trabajo. Yo lo hice a mano y entonces para hacer las correcciones pues no me da ahí abajito de la solución porque no guardé tanto espacio. ¿Hay algún problema si hago cada apreciación en una hoja aparte? Sí, pones toda tu evaluación así, no importa. Sí. Lo importante es que se entienda y que tú cumplas con ese asunto de, bueno, aprendí. Sí, que creo que todos, pues al menos quienes participaron, quisiera que participaran todos, demostraron, sí, ya entendí por qué, sí, hay que corregirlo, listo. Bueno, Listo, pasamos profe, al siguiente, ¿cierto? Profe, perdón. Cuando yo tengo una pregunta sobre el taller, después de la autoevaluación se tiene que subir al Dropbox el taller ya con las correcciones listas. Y con la calificación que usted se asignó Con a la usted mismo. calificación. Estamos La de cada frase y la calificación total. Estamos hablando de la autoevaluación. Sí. En este también se tendría que subir después ya o sea, cuando hablamos del ensayo, se hacen las correcciones y después se sube el ensayo ya. Sí, ya lo dieron de haber subido. Ya listo. Sí, lo mismo Usted trajo hoy para la clase su taller desarrollado. Sobre ese mismo taller, digamos en el caso de quien dijo que lo tenía escrito, ahí mismo raya y hace al final. Y si lo tiene digitado, ahí mismo hace las correcciones y monta un solo archivo, el que está autoevaluado con todo. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Bueno. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a recordar entonces vamos a tomar el taller de inferencias. Este es más simple en el sentido de que vamos a hacer 2 o 3 ejemplos, vamos a explicarlo y cada quien después de la clase se va a calificar una a una la inferencia.
Vamos a volver a explicar y a hacer los ejemplos. Entonces, una inferencia es el relacionamiento mediante una evaluación mental de un contenido o una expresión, representados en una o varias frases, o en un párrafo completo, ¿cierto? O en un texto, implicando una ruta lógica de significado, interpretación y contextualización. Es lógica, pero no es en el mismo orden. O aplicación, ¿cierto? Entonces, repito, es un ejercicio mental, y yo entonces decía, a uno le decían, el autor, cuando le ponen las pruebas a ver pro, le decían a uno, el autor quiso, interprete, le dicen a uno como dice el ejercicio, ¿sí? Argumente lo que quiso decir el autor, entonces está diciendo que haga una inferencia. Entonces uno decía, el autor quiso decir que el significado de lo que el autor dice es tal cosa, y resulta que no dijo sino el significado, no interpretó ni contextualizó o aplicó, y son las tres: significado, interpretación y aplicación. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que usted puede hacer esa ruta lógica empezando por la aplicación, después dice el significado y después la interpretación. El asunto es cómo lo redacte. Y toda esa lógica lleva a que cuando yo estoy escribiendo pueda tener buena argumentación. Y cuando estoy leyendo y hago, repito, la argumentación, entonces estoy haciendo inferencia de esa lectura y es completa. Entonces, con esto lo que pretendemos es aprender a hacer inferencias. Entonces, es un ejemplo. Esto mismo lo tenían ustedes en la explicación que yo hice, solo que ese día no la hice en pantalla de PowerPoint, pero lo hice en la presentación, ¿cierto? Es un ejemplo de inferencia, puede ser con una frase. Hagámoslo con una frase célebre como la que ustedes tienen como tarea. Entonces dice la frase: recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Abraham Lincoln. Repito, comillas, recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Abraham Lincoln. Inferencia, la mía, la que yo hago. El triunfo significa lograr lo deseado. Ahí hay un significado, porque yo consideré que el eje de esa frase es sobre el triunfo. Mire que él dice: recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar. Entonces yo dije, el eje, lo que el significado de esa frase, el eje central es triunfo. Entonces busqué en el diccionario qué significa la palabra triunfo, qué es triunfar. Entonces, lograr lo deseado. En los diccionarios dice llegar a la meta, lograr objetivos. Yo puse el triunfo significa lograr lo deseado. Y entonces empecé a darle y dije, y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. El triunfo para mí es lograr lo deseado y agregué, cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Voy a dar la interpretación. Lincoln se refiere, entonces yo puedo decir el autor se refiere, esta frase no se refiere, o en este caso yo me referí directamente a Lincoln, el apellido. Lincoln se refiere a la orientación al logro. Lo puse en términos de administración, en términos de manejo de personal. Estoy haciendo el ejemplo ante administradores, ¿cierto? Información. ¿Sí? Y en el contexto, yo podría haber dicho, Lincoln se refiere a las satisfacciones que tiene la vida. Lincoln se refirió a las conquistas no materiales, por ejemplo. Pero yo aquí puse, Lincoln se refiere a la orientación al logro. Entonces, y lo contextualicé, o lo interpreté, ¿cierto? Lo contextualicé o lo puse en escena, diciendo que hoy se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Volví e eché mano dentro de un contexto. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que todas las inferencias, las 26 que hicimos, no tienen que ser iguales. Todas tienen que ser diferentes, porque todas las hicieron diferentes personas. ¿Por qué? Porque cada quien, repito, le da un significado. Puede que los significados se parezcan. El triunfo tiene un solo significado, ¿cierto? Pero la interpretación y la aplicación o contextualización me parece que es diferente para todos. ¿Por qué? Porque mire que estoy diciendo, aquí orientación al logro tiene que ver con proyecto de vida, tiene que ver con gestión de talento, tiene que ver con acuerdo de desempeño, por ejemplo. Y cuando digo ya la contextualización o la aplicación, entonces estoy diciendo, se traduce, se aplica, ¿sí? En un proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Ahora, la frase y la inferencia como tal no tiene que decir, ¿el significado es este? No. Mire que tiene una sola frase. Es una sola frase. El triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Cada quien, y al final sigo diciendo, todos tenemos claro e implementar de forma integral, que todos tenemos un proyecto de vida claro. O sea, es coherente toda la frase.
Y repito, ahí tengo, digo nuevamente, significado, interpretación y aplicación o contextualización. Eso es una inferencia. Entonces tenemos un ejercicio de inferencias, tenemos 26 inferencias, entonces mire que aquí estoy diciendo que cada inferencia valdría .19, 0,19, es un valor casi que súper pequeño, ¿cierto? No vale 2, no vale .2, ¿cierto? Si fueran 25 sería .2, pero vale .19. Pero entonces uno hace la valoración de cada una de las inferencias y al final totaliza. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejemplo? Vamos a leer, vamos a hacer unos 2 o 3 ejemplos para que cada quien se califique la inferencia. O sea, no podemos decir que esta inferencia está bien o está mal, porque, pero sí podemos interpretar. Quien quiere leer una de sus inferencias, yo diría la que más dificultad le dio, o la que considera que tiene puntos de mejora y con mucho gusto la lee y yo le explico. Adelante. ¿Quién lo quiere hacer? Diana, ¿tienes inferencias? Sí, la ¿Cuál 12. quieres? La 12. Entonces la 12 dice, nunca se entra por la violencia dentro de un corazón. Molière. Yo ¿Qué tengo. tienes? Sí. La violencia es el uso de la fuerza para conseguir, imponer o dominar. Esta frase hace referencia a que por las malas, a la fuerza, no se puede conseguir nada, ni mucho menos obtener cariño de alguien con rudeza, porque para obtener cariño se debe entregar cariño. Así con frecuencia vemos cómo pretendemos obligar a alguien a quien no hemos entregado nada que nos consideren afecto, sin comprender que en un corazón nunca hay cabida para ese tipo de asperezas. Me parece que esa frase tiene los 3 componentes. ¿Qué podría mejorar, Diana? Concretar mucho más, porque a lo último es redundante en cuanto a que el corazón, que conquistar, que a otro, pero tiene la estructura. ¿Qué le haría yo como oportunidad de mejora para esta frase y a futuro las inferencias que hagas? Que después de que la tengas redactada, como la acabas de leer, la leas nuevamente y concretes. Después de que hiciste el significado y la interpretación, la última parte, que es como la contextualización o aplicación, es redundante. Pues podría ser más, no es redundante, la palabra no es exactamente redundante, sino que es que podría ser más concreta, podrías concretar mejor. Listo, muchísimas gracias. ¿Sí? Pero está bien. Vamos con otra, para que empecemos a hacer, o sea, ¿cuál es la tarea de esta? Cada quien va a coger las 26 frases y va a analizar una por una. ¿Qué pasa aquí? Lo digo abiertamente. Usted tiene 3 días más. Ah, que me faltaron unas que las tenía como flojitas. Pues asistió a la clase o vio la clase hoy mismo, que yo la pongo el mismo día, y entonces la va a mejorar y va a poner. ¿Qué es lo que interesa aquí? Primero, que usted se autoevalúe, que usted honestamente diga qué tenía, qué no tenía para el momento de la clase, pero sobre todo que usted diga en qué puede mejorar y en qué puede fortalecer. Fortalecer es cuando uno ya tiene, y finalmente eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué quiero decir con eso? Que la nota que usted pone allí como autoevaluación, esa es la nota. Sí, esa es la nota que yo le voy a transcribir a usted en ese segundo taller. ¿Alguien más? Otra que tengamos como duda, para que Profe, expliquemos. Isabela. Ni siquiera la pude terminar porque pues no me dio dificultad. Solo hice una parte de la inferencia. La número 11. Una mujer puede hacer de un hombre una bestia o de una bestia un hombre. Nietzsche. Yo puse, Nietzsche se refiere a que una mujer tiene las capacidades para influir negativa o positivamente en el otro. Y ya pues no pude terminarla la E, solamente en eso. Empecémosla así. Nietzsche se refiere a que las mujeres tienen alta influencia en un hombre. Por ello, puede hacer que piense o no piense adecuadamente, como vemos en muchas ocasiones, para que se equivoque. No, espéreme que me equivoqué. Te dice, ¿cómo fue que empezaste tu frase, Isabela? Nietzsche se refiere a que una mujer tiene las capacidades para influir negativa o positivamente en el otro. Entonces, Nietzsche se refiere a que una mujer tiene influencia, que las mujeres tienen alta influencia en los hombres. Esto haga que se vuelva irracional o que deje de pensar, y aplica a situaciones en donde pese a que todo indica, que están todas las circunstancias, el hombre actúa sin pensar, es decir, de forma irracional, lo cual hace que se pueda calificar como una bestia, como un ser no pensante. Punto. ¿Viste, Isabela, cómo la complementé? Tú tenías la interpretación,
Pero entonces yo hice la aplicación en el medio y al final di el significado de lo que es una bestia. Entonces terminé diciendo Listo, por qué. Sí, está claro, Isabela. sí, profe, muchas gracias, Está súper claro para claro. todos. Ahora, recuerden, no es en el orden, que primero el significado, no. Lo que estoy viendo es que tenga los tres elementos. Eso es una inferencia, pero estoy viendo muy bien las inferencias, al menos se están aplicando. Una tercera, pues, para que ya dejemos el ejercicio. ¿Quién quiere hacerla? Una que le haya dado dificultad. Profe, yo tengo una pregunta antes de que continúe. Daniel, sí. Uno puede tomar las frases como un punto más abstracto, por ejemplo, la de la mujer y la bestia, pues el hombre y la bestia. Yo lo tomé más como, por ejemplo, mirándolo, por ejemplo, hacia un niño. Por ejemplo, que las personas pueden moldear al carácter de un niño o de algo, pues así, algo, es algo como más abstracto. Lo que pasa es que usted lo que está dando ahí es una opinión y una extensión de ello, pero se dejó de referir a lo que está diciendo el autor, porque el autor Nietzsche lo que está diciendo de manera muy clara es que una mujer puede hacer de un hombre una bestia. En ningún momento está mencionando a los niños, ¿cierto? Listo, profe. Ahora, ahí nos faltó algo, de una bestia un hombre, ¿cierto? Entonces, unas mujeres tienen alta capacidad de influencia y hacen que un ser o sea, lo que están es que las mujeres tienen una capacidad muy alta de convencimiento. Entonces pueden hacer que un hombre actúe de manera irracional como una bestia, pero también pueden ser tan dedicadas, que puedan ser que un animalito educar. Esa parte también, uno puede tomar incluso el énfasis, bien como yo, esa parte de que o de una bestia un hombre no la tome en cuenta. Yo puedo arrancar por ahí diciendo, puedo empezar al contrario de como empezó Isabel a decir, que una mujer tiene una gran capacidad y dedicación. Por eso, por más irracional que parezca un ser, puede hacer de él un ser que piense, un ser que tenga buenas costumbres y hacer que un animal, una bestia, se vuelva un hombre. Por ahí me acuerdo yo de la película King Kong, ¿cierto? Él solamente le hacía caso a la mujer, ¿verdad? Pero al contrario, también lo podemos interpretar diciendo que una mujer puede tener tanta influencia que puede hacer que un hombre se vuelva irracional, que se equivoque. ¿Sí? Profe, es que yo lo había tomado más como de una madre a un hijo, pues como que una mujer puede hacer de un hombre una bestia o pues o alguien como, o sea, Pero como lo molde, pero entonces ya entonces, lo cambié. ojo que usted comenzó diciendo que abstracto, que si en la juventud, entonces vamos a tratar de darle como la interpretación que tú le diste, ¿cierto? Las mujeres tienen un alto grado de convencimiento, de persuasión, por ello pueden hacer que los hombres actúen de manera racional o irracional. Esto hace que se comporten como una bestia, sin pensar, actúen a la ligera. Así, la aplicación que esto tiene es en el acompañamiento que una compañera, esposa o que una madre puede hacer en la formación o en la educación. Listo. ¿Sí me hago entender, Daniel? Sí, profe, muchas gracias. Pero déle la conexión, no se vaya abstracto pues a decir la juventud también puede, no. ¿Ya? Por eso les digo que las inferencias son de diferente contexto e interpretación, pero lo que me interesa es que ustedes de manera personal, de manera muy objetiva, analicen, ¿sí?, si los tres componentes están. Bien. ¿Una más? Pues suficiente con los ejemplos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio? Repito, vamos a mirar cada inferencia, ¿cierto? Cada inferencia. ¿Sí? Cada una punto 19. Ahora, no, si ustedes no quieren ser exactos, milimétricos, entonces al final miran cuántas sacaron totalmente bien de las 19, de las 26 y le aplican el punto 19. Usted hace una valoración. Que eso me dio 3.7666. Póngase el 3,8, ponga el 3,9. Usted dice, no, me dio ese 3,8, pero yo considero que la vida tiene 4. O al contrario, todo me suma 4, pero al final también me faltó. O sea, lo hice demasiado telegrafiado, muy corto. O como corregí, lo hice tanto que me desvié. O como estaban hablando acá, me desvié, lo hice muy, ¿cómo fue que es la palabra? Muy figurativo, muy imaginativo, como dijo Daniel. Entonces no es correcto, tengo que ajustarla. Entonces ahí es donde, pese a la calificación, usted se castiga otro poquito y dice, no, voy a poner el 3,5, el 3,2, el 2,5, el 2. Ese es el tema de la autoevaluación. Es muy duro, a uno le duele uno ponerse una nota de esas, pero la objetividad, el aprender a valorarse y sobre todo tener claro el sentido de
el mejoramiento, como lo hemos hecho acá. ¿Está claro este ejercicio? Isabel, ¿está claro? Sí, profe, muchas gracias. Isabel, entonces, ¿qué vamos a hacer con este? Lo autoevaluamos, nos calificamos, igual, le ponemos la mejora, le ponemos cómo queda y nos vamos poniendo la nota 1 a 1. Hombre, que no es punto 19, sino punto 15, eso va sumando. Hombre, que punto 19 no punto 10, ahí le va bajando. ¿Sí? En ningún caso puede ponerse más de lo que tiene la frase, con 26. Y lo sube igual. ¿Qué tarea nos queda? Subir hasta los próximos 3 días los 2 ejercicios autoevaluados. ¿Hay alguna duda al respecto para quienes están acá y quienes van a ver la grabación? Que no son muchas personas del grupo, tenemos 22 personas acá. Claro. Profe, yo tengo una pregunta. Daniela. Ahí en el archivo de una vez se hace como usted considera que sí está bien. Sí. Pues ya aplicando las autocorrecciones. Exacto. Póngale todas las notas que quiera, el todo es que sea evidente su autoevaluación, que usted aprenda, que usted diga, mire, mi oportunidad mejor es esta. Y viene después la calificación a cada puntico y después la suma de todo y la calificación total del taller de inferencias. ¿Sí, Daniela? Sí, profe. Bueno, para todos, ya, entonces pasamos, vamos a dedicarle unos 10 minutos a la presentación que tenemos. Yo tengo una duda. Dayana, sí. Los tuvimos en diferente archivo de Word, el trabajo de las oraciones del de las inferencias o en un mismo Word. Son 2 trabajos diferentes, son 2 talleres diferentes y hay 2 carpetas diferentes. Si ustedes suben eso así, a la hora de yo reviso oraciones y paso la nota de oraciones. Y cuando alguien recibe inferencias, a usted le va a faltar inferencias. Y recuerden que son 2 talleres diferentes. Y si ustedes observan, hay 2 carpetas diferentes. Y hay una carpeta para cada uno. ¿Listo, Dayana? Sí, señor, gracias. Ahora, tampoco aplica para las personas que dicen, no, es que yo subí todos los talleres, los 7 en un solo archivo. No, porque para eso es una carpeta para cada uno. Le facilita a usted el no enredarse y me facilita a mí el poder mirar pues las autoevaluaciones. Y miren que por eso no los pusimos todos de una vez. Vamos poniendo semana a semana los talleres. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces me voy a pasar, voy a dejar de presentar acá y me voy a pasar para el blog de clase. Y entonces ahí yo quiero que no evaluar, pero sí comprobar de manera, una presentación que habíamos preparado. De hecho, abono, pues hago la advertencia por tercera vez el día de hoy, que quienes hicieron los comentarios que pide esta actividad, o sea, la aplicación Activa 3 de una vez, si lo hicieron antes del 1 de marzo, deben volverlo a hacer, porque noté que aquí cuando configuré el blog, empezó a tomar los comentarios del 1 de marzo en adelante. Pero en todo caso, si usted ya lo hizo, verifique, porque después me van a decir, yo lo subí y eso se borró, pero precisamente la labor es mirarlo. Les explico por qué se pudo haber borrado, porque había unos comentarios desde el mes de enero y febrero, y en la configuración, que era de otro grupo, del grupo 31, moderamos pues esos comentarios para que les quedara el espacio a ustedes y quedara pues como propio de los 3 grupos que están en Medellín, y lo que hizo el sistema fue que este curso se cerró el 28 de febrero. Entonces, ¿qué hizo? Dio todo lo de enero y febrero y lo descartó. Entonces, si alguien lo hizo con anterioridad, perfecto. ¿Qué recomiendo yo? Que no lo haga con mucha anterioridad. ¿Qué más digo yo? Si lo hizo con anterioridad, pues hombre, adelantarse es bueno porque uno dice, bueno, estoy ahí al tanto, pero no puede tener de bueno cuando de pronto hago una advertencia o durante la clase le agregamos algo, precisamos algo, y usted no lo ha hecho así, quiere decir que usted se hace responsable de cómo lo hizo, ¿cierto? Entonces yo noté que hay unas personas que habían hecho la actividad, producto también que veníamos insistiendo desde hace 15 días, preparemos esa presentación, preparémosla. Entonces vamos hoy a mirar la aplicación 3, que es la que va a quedar de esta actividad junto con los talleres. Y vamos a revisar la presentación. Entonces yo quiero escucharlos. Yo no los estoy viendo en pantalla porque estoy presentando, estoy haciendo la presentación, o mejor, yo me puedo volver para la sala y empezar a explicar. Entonces, preguntas. Aquí estamos hablando de la cultura de participación y el sentido de pertenencia. ¿Esto qué es? La cultura organizacional, la cultura que se da en una empresa. ¿Y qué hay? Se comunica, hay comunicación, hay contacto de personas, entre personas, y hay contacto al interior de un equipo. Se dan los grupos primarios o grupos de trabajo y se trabaja siempre con una imagen y siempre se está autoevaluando, se está mirando y
siempre la comunicación debe ir a sensibilizar, o sea, la comunicación es un objeto que simplemente esté ahí, y eso hace que se pueda gerenciar y que se puedan tomar decisiones, y que haya comunicación, ¿cierto? Entonces, ese es lo que hace el gerente, ¿qué es? Sensibilizar, comunicar, decidir. Más adelante hay una afirmación que yo hago, y es que quien gerencia y no comunica no está gerenciando. Aquí hay, pues dicen que el administrador de la comunicación, que es lo que él aborda, las organizaciones tienen personalidad. Quiero anotar aquí lo siguiente, entonces, por favor, que como la tarea es dar las apreciaciones, entonces, por favor, van haciendo las preguntas, yo voy a pasar, como les advertí, muy rápida la presentación, pero quiero que cuando vaya en esa parte usted intervenga y me pida que le haga la aclaración, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí estoy haciendo la apreciación de lo que contiene. Lo tenemos en pantalla la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, mire, hay una personalidad de la organización, ¿sí? Digo que la empresa es la gente, entonces, ¿qué es lo que constituye esa comunicación en las empresas? Repito, estoy dando un repaso y estoy mirando, y si usted no me dice que pare y explique, pues yo no lo voy a hacer, ¿sí? Se supone que usted ya miró la presentación. Si no la miró con esto que voy a introducir hoy, usted debe mirarla junto con el material de la unidad para hacer la actividad que nos queda para esta semana próxima. Entonces, ¿qué es comunicar? Es transferir y comprender un significado. Una persona que habla y no es escuchada, o una persona que escribe y no es leída, no está comunicando. Entonces, uno a veces encuentra personas que dicen, no, es que yo escribí, pero a mí no me gusta que me lean, entonces no está comunicando, ¿cierto? Y el rol del administrador, el rol de los profesionales es comunicar todo el tiempo, transferir conceptos, transferir intenciones, dar instrucciones. Entonces, para que cuando uno comunica sea exitoso, debe difundir, debe comprender. Y la comunicación no significa siempre acuerdo, significa claridad y comprensión. Luego significa negociación, ¿sí? Aquí hay unos principios de la comunicación, ¿sí? Claridad, exactitud, oportunidad, veracidad, totalidad, fluidez. Hablamos del proceso de comunicación y esta parte es muy importante y la voy a explicar solo esta vez. Y es siempre existe algo que yo debo decir, ¿en función de quién? De alguien, de mis subalternos, mis colaboradores, de quien yo quiero conquistar, a quien yo quiero persuadir. Y alguien dice una idea y un concepto y otro a través de un medio. Entonces aquí lo que tenemos es el proceso de comunicación que nos explicaron. Entonces tradicionalmente era el emisor, un medio canal, un mensaje que va por ese medio y un receptor, ¿cierto? Así nos lo enseñaron. Pues aquí, si ustedes notan en la presentación, yo le estoy agregando varios elementos. Uno, que estoy hablando del ruido y estoy poniendo esta flecha que interrumpe aquí, como este rayo, ¿cierto? El mensaje puede ser interrumpido o puede ser distorsionado. Estamos hablando también del canal, del mensaje, pero estoy diciendo que este que lo recibe no es un receptor. Entonces, en adelante, ¿sí? Y hace parte de la lectoescritura, del contexto comunicativo, de lo que está pasando en la empresa. Entonces, para yo leer y escribir adecuadamente, tengo que tener una concepción de a quién le voy a escribir y cómo recibo. Entonces, ya estamos hablando de perceptor. ¿Cuál es la diferencia entre perceptor y receptor? Receptor, como su nombre lo dice, recibe simplemente. Entonces, una caneca de basura, un cesto de basura, recibe, ¿sí? Cuando a usted le entregan y no esperan que usted opine, usted recibe. De hecho, la clase, ustedes se han dado cuenta que en la clase, yo pregunto, me hice entender, hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntes, porque estoy pendiente de cómo usted recibió el mensaje, de si me hice entender o no. Estoy en función de un perceptor. Si yo simplemente dictara la clase y terminara, de pronto hasta terminaría muy a las 7:15, 7:20, que uno a veces dice, uy, termine rápido, pero entonces no, porque no invertiría tanto tiempo en verificar. Estaría en función de unos receptores. Yo simplemente les entregaría y les entregaría a ustedes. Y eso, en la administración, en la educación, es lo que no se debe hacer. Entonces, cuando uno escucha a un administrador hablando del receptor, que lo que hacen sus empleados o sus colaboradores es recibir los mensajes, uno dice, uy, el concepto que tiene simplemente es de un sujeto pasivo, de un sujeto, él simplemente entrega, pero no tiene un proceso adecuado de comunicación. No estoy diciendo que cuando hablaban de receptor era inadecuado, ¿no? Ese es el modelo de Shannon, de la Escuela de Palo Alto, que aplica, pero en ciertas circunstancias. Pero hemos evolucionado, hemos hablado, y hoy en día estamos hablando de gestión de talento humano, estamos hablando del otro.
Y entonces hablamos de un perceptor. Entonces, el emisor es el que codifica un mensaje, un lenguaje, lo llena de lenguaje, lo llena de sentidos, porque quiere entregarle a este no solamente el mensaje como tal, sino que lo llena de, por ejemplo, la admiración, la pregunta, los gestos, y eso hace que ese mensaje esté codificado. Esa codificación se llama connotación, lo connota. Y esa connotación viene aquí y este que no es pasivo puede decir, ah, sí, me parece muy bien y generar una sonrisa. Y ahí está percibiendo. O puede decir, no, no me gusta y ponerse bravo. Y ahí está devolviendo el mensaje. Y entonces lo que está haciendo es, si este lo connota, o sea, lo carga de sentido, este lo denota. O sea, este interpreta este sentido. Ahora, es posible que este vaya aquí a donde otro y se convierta, después de haber percibido, en emisor hacia otro. ¿Qué está haciendo? Está multiplicando ese mensaje. Entonces ahí es donde hablamos de perceptores, no de receptores. ¿Me hice entender con esa parte? Sí, Pregunto, señor. ¿es clara esa parte? Y es la diferencia. Sí. Entonces casi que diría yo de manera muy atrevido, muy prohibido decir receptor, por favor. Y van a ver ustedes lo importante que es esto para la visión que yo tengo a la hora de escribir, de comunicarme frente a unas audiencias, frente a mis colaboradores, frente a las personas que están a mi cargo. Y repito, eso cuando uno le empiezan a hablar de receptores, una empresa, uno ya sabe a qué va y qué es lo que está pasando. Entonces, por eso se llama perceptor y no receptor. ¿Listo? Claro para todos. Solamente una persona dijo que claro, pero bueno. Entonces no hay preguntas. Ahora, aquí hay en letra roja dos elementos, el contexto social y los referentes. Hago la claridad también que todo esto que estamos haciendo, son todos los insumos, además de lo gramatical, que vamos a tener para plantear nuestro problema, nuestro trabajo parcial, que es una problemática de comunicación, ¿cierto? Ligada a la administración. Entonces, mire que yo estoy explicando y estoy dando los ejemplos para que usted vaya pensando. Porque no se trata, vamos a escribir, y repito también, el trabajo final y el trabajo parcial van a tener esa aplicación, que usted escriba, pero escriba en el campo real, escriba aplicando, haciéndose una pregunta, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de referentes. Entonces ya tenemos claro, emisor, perceptor, el mensaje, el canal, que aquí hay unos ruidos, interferencias y el canal, ¿sí? Ahora, los canales en las empresas se llaman flujos y canales, ¿cierto? El canal es por donde va, ¿cierto? ¿Sí? Lo que yo utilizo para poder comunicar, ¿sí? Y el flujo es en el sentido que va y de quién a quién va y cómo se mueve, ¿sí? Entonces, generalmente la empresa la representamos como una pirámide. Entonces, arriba están los mandos, abajo está la base operacional. Entonces, digamos que yo escojo si es verbal, si es escrito, ¿sí? Si es masivo, si es individual, ¿sí? Si es tipo medio, que esos son los canales, ¿cierto? Y el flujo, el sentido, los flujos es ¿en qué sentido? De arriba hacia abajo, en el mismo nivel, entre directivos, o vamos a ver ahorita que lo ideal es que sea transversal. Eso es claro ya. Entonces vamos a hablar de los referentes. Los referentes son, son los elementos que desde la connotación le dan sentido a mi mensaje. Un referente está ligado a la cultura, está ligado al ambiente. Y el ambiente se llama el contexto social. Y el contexto social tiene que ver con la cultura. ¿Qué es la cultura? El conjunto de acciones, de reacciones, de formas de pensar que tiene un colectivo. La sociedad, por ejemplo. Un grupo de personas. ¿Y dónde están las organizaciones? En una sociedad, en un medio. Entonces el contexto social es el que permite, por ejemplo, que lo que en un lugar significa una palabra, en el otro no signifique lo mismo. Entonces el referente está dentro de esa comunidad y el contexto es donde lo digo, ¿cierto? En esa misma comunidad. Ejemplo, si yo digo la palabra chucha, ¿qué se les ocurre? Rápidamente. ¿Quién me dice? Yo digo una zarigüeya. Un ratón grande. Una raza grande, sí. También dicen así cuando tiene mal olor en las axilas, no, tiene chucha, algo así. Eso, y le dicen al golpe O de ala, también listo. se refieren a las personas como esta si es chucha. Mala Pues, gente, muy bien. sí. Generalmente cuando un hombre se maneja mal con las mujeres, una chucha, muy bien. Hay otra por allá más, como digamos así, más doble sentido. Pero mire que ya tenemos rata grande, golpe en las axilas, o sea, golpe de ala, o sea, mal olor, ¿sí? Y una mala persona. Resulta que en el norte del país y por allá en Venezuela le dicen al órgano genital femenino chucha.
¿Eso con qué tiene que ver? Porque allá hay un contexto social, y eso surgió de una palabra, de un momento, de una situación, de un relacionamiento. Entonces el referente que yo tengo está unido al contexto. ¿Sí me hago entender entonces qué es un referente y qué es un contexto, cierto? ¿La cogimos todos? ¿Qué significa? Sí, profe, Sí, todo señor. muy claro. O sea, yo digo chucha aquí en Medellín, entonces la gente va a decir, ah, sí, golpe de ala, una rata grande, ya. Bueno, y los tres que dijimos, pero esa otra no. Pero si lo digo por allá en Venezuela, por allá en Cúcuta, ahí mismo no van a decir que es una rata grande necesariamente, sino que me estoy refiriendo a lo otro, ¿cierto? Eso es un referente que ellos tienen y está dentro de un contexto, una sociedad. Entonces es muy importante que entendamos esto y por eso me detuve aquí, que ese es el proceso de comunicación. Entonces, que tengamos en cuenta el contexto y los referentes y el perceptor en lugar de receptor. Esto es como lo que tiene de nuevo esta parte y por eso hice énfasis. La comunicación es cotidiana, la comunicación es cara a cara, que comunica cada persona. Repito, hay preguntas sobre lo que revisaron, dudas. Estamos hablando del foco. Siempre, siempre, si estamos hablando de un perceptor, debe ser en función del perceptor. Yo no estoy trabajando aquí en función de la plataforma, ni en función del tiempo, ni en función de que el programa dice, entonces el día de hoy, no, yo a veces me demoro más, a veces me demoro menos en el tiempo, pero mi foco son ustedes. Entonces yo compruebo. Ahora, aquí dice que el foco es el perceptor hacia quien voy, entonces hay un perceptor deseado, uno marginal, uno espía, uno desprevenido, uno cautivo. Miren ustedes que yo pregunto muchas veces, ¿quién va a opinar? Y hay alguien que está ahí marginal, asiste a la clase, pero no opina. ¿Ah? Aquí el sistema no es presentarse a, puede ser por cualquier razón, ese es el marginal, ¿cierto? Pero hay personas que participan, vuelven, incluso a veces digo, venga, otra persona que no haya participado. Pero también hay alguien que está, aquí no pasa en la clase, pero pasa en las empresas, que está pendiente del contenido para ir a trasladarlo a otro lugar, percibe para volver a... El que simplemente está, y si llega y si en el camino se cautiva, se motiva, se engancha, si no, sigue siendo desprevenido y termina siendo marginal. Y finalmente este deseado es lo que llega a uno a poder cautivar, o porque está deseado, o porque hizo el camino entre marginal a cautivo. Y esto es lo que uno se encuentra cuando va a comunicar. Cuando digo esto, uno es el administrador. Este es muy importante también entender que las empresas tienen un sistema donde está la estrategia o las estrategias, la estructura u organigrama, las formas de pensar de las personas y los comportamientos. Y al interior de toda empresa existe comunicación. Y esa comunicación entra y sale y se transforma. Cuando sale a otras empresas se llama transcomunicación. Y también en el tema de las costumbres se llama transculturización. Y cuando es al interior es intracomunicación, intraculturización, todas esas costumbres. Esto tiene que ver con lo que ustedes también van a ver en su carrera, o sea, lo que pasa en el tema de la gestión, la cultura, aquí adentro. Aquí estamos hablando de comunicación y el sistema de comunicación. ¿Es clara esta? ¿Me dice entender? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Esta es un modelo, el modelo de comunicación que utilicé. El proceso de comunicación es de un autor que se llama Daniel Prieto Castillo. Y este es de una autora que se llama Annie Bartoli. Annie Bartoli, una francesa, que escribió un texto que se llama Comunicación y Organización. De ahí tomé este esquema y de ahí entonces soporto mis afirmaciones que estoy haciendo. Hay unas esferas de la comunicación, hay unas clases de comunicación. ¿Sí? Miren que estoy hablando de esferas y de clases, son muy diferentes. Repito. Lo comunitario, lo empresarial, lo individual, ¿sí? Y las clases es que sea formal, informal, masiva, directa. Clases, red, en línea, grupal, equipo. Aquí es donde viene lo que les decía yo a ustedes. Hay una pirámide, imagínense una pirámide aquí en el centro, un triángulo, pues, y esa pirámide dice que en la cúspide están los manos. Hay un autor que ustedes están empezando a trabajar en una organización y se llama Henry Misber. Y Misper lo que hace es que transforma esa pirámide y la interpreta en varios niveles de la organización. Él habla de la estructura de las organizaciones. Esa estructura permite que uno desde la estructura, recuerdan que en la anterior dije que había estrategia, estructura, cultura y comportamientos. Pues entonces las clases de comunicación yo las aplico a esa estructura, es decir, puede ser descendente cuando desde arriba doy un mensaje para la base, pero puede ser ascendente cuando esa base responde. Puede ser lineal,
Entonces, entre los directores y los del mismo nivel estamos trabajando, ¿cierto? En cuyo sentido es lineal y a la vez horizontal, pero puede ser lineal y vertical, cuando desde el jefe al subalterno estoy dando la instrucción, y a la vez es descendente, y cuando recibe respuesta de él es ascendente. Todo esto hace que la comunicación se pueda analizar con lo que también mencionaba, los flujos, es decir, los sentidos en que va, y que finalmente lo que uno recomienda y lo que debe pasar en las organizaciones es que sea transversal la comunicación. Es decir, que todas estas clases de comunicación en red lineal, grupal, equipo, horizontal, vayan en todos los sentidos. Suba, baja, se quede en un nivel, tenga respuesta, tenga retroalimentación, y se llama comunicación transversal. Hay otras clases, las relaciones interpersonales, la administrativa, la institucional, mercadeo. Hay formas, entonces mire, esferas y clases, ahora formas, verbal, no verbal, escrita. Acá hablamos de las categorías, entonces mire, clases, ¿sí? Clases, formas, ahora estamos hablando ya de categorías, mire. ¿Qué categoría tiene? Para informar, para divulgar, ¿cierto? Vender, promover, propagar, relacionar. Este de vender es persuadir. Este de informar es entregar un contenido. Este de divulgar es tirar todo el contenido, o sea, hacer que el mensaje llegue sin importar medio canal, sino divulgar, hacer uso de voz. Promover es entonces persuadir, pero obtener respuesta, ¿sí? Propagar es ya hacer la divulgación de una información, pero masivamente, ¿cierto? Y relacionar cuando uno ya tiene más esa parte que yo decía de me hice entender, es decir, en lugar de un receptor, un perceptor. La comunicación tiene que generar relaciones. Entonces las relaciones se dan al interior de la empresa o al exterior. Aquí dice qué significa, ya reafirmo lo que dije ahora, si es descendente y ascendente, si hay sistemas, hay procesos, hay interna y externa y hay intercambios. Aquí habla pues de una frase en donde dice que la gente se organiza y va a alinear objetivos. Entonces la clave de un administrador es que utilice la comunicación de manera adecuada para poder lograr sus propósitos y fines. Que la comunicación está muy ligada a los cambios. Entonces, a veces las organizaciones van a generar un cambio, pero no hacen uso adecuado de la comunicación. El cambio no resulta. ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Qué es cuando uno actúa en comunicaciones? ¿Qué importa la comunicación? Aquí hay unas también para complementar de las condiciones o los factores de la comunicación. La C que pueda tener, lo que genera, lo que incluye. Las pueden mirar en detalle. Principios de una buena comunicación: siempre debe importar las personas. Que no, que es a través de un celular, pero detrás de cada celular hay una persona. Que no, que es un programa, pero el que lo diseña es una persona, ¿cierto? El fin último son las personas, y debe haber relaciones. Y la comunicación siempre aporta al clima, a mejorar. Bueno, y aquí hay unos sistemas de comunicación. Entonces aquí también voy a detenerme para que quede muy claro. ¿Quiénes han jugado teléfono roto alguna vez? ¿O saben qué es el juego de teléfono roto? Sí, claro. ¿Cuál es el teléfono roto? ¿Cómo es teléfono roto? Que digamos, digamos, tres sujetos. El primero da un mensaje, el otro, como lo entienda, con el ruido que haya, se lo transmite así, tal cual lo entendió, al otro. Y ese último, pues, da como, transmite el mensaje general pues, que él entendió. Con distorsiones. Y entre más personas se transmita, más distorsionado queda. Pero resulta que cadenas son esas empresas que el jefe dice, vea, vaya dígale a Sebastián, que le diga a Samantha, para que le diga a Sara, para que Isabela sepa que yo dije, para que Daniela lo lleve, y entonces Dayana pueda operar bien. Entonces, finalmente, lo que Sebastián dijo, eso va teniendo, no tiene un canal oficial, ese canal es muy informal, entonces se llama cadena. Técnicamente se llama cadena, y hay empresas que lo hacen. Ahora, no estoy diciendo que sea inadecuado. Hay empresas que por su tamaño, 6, 7 empleados, les funciona la cadena. Pero hay empresas, incluso hay empresas grandes que puede funcionar. El tema es cómo. Aquí yo no estoy calificando en ninguno de bueno o de malo. Estoy dando los atributos. Entonces, cadena es el símil al teléfono roto. Son esas empresas donde todo es verbal y es muy, muy, muy de transmisión así informal.
Hay uno multimodal, que es cuando en el centro hay una información, digamos así que se suelta la información y la información circula por toda la organización y no tiene puntos de encuentro. Mire que aquí hay unos puntos donde circula, pero no hay punto, ¿no? Entonces, digamos que este óvalo que está acá, que puede ser un nivel de empresarial, está manejando desde el centro lo que le entregaron, pero necesariamente es lo mismo, no es lo mismo que maneja este otro óvalo, ni este. Entonces, multimodal, múltiples modos de comunicación, una sola información con diferentes interpretaciones, es decir, con no alineación, con no verificación. ¿Y cuál es lo ideal? Que este centro utilice la información precisamente para que existan acuerdos, para que existan efectividad en las estrategias. Aquí viene la cadena. ¿Cuál es la idea? Que lo que digo el primero, pues le funcione y llegue al final y se logre el propósito de llegar a de hacer adecuadamente las actividades, de poder cumplir las estrategias, de poder aplicar las estrategias. Lo mismo en el multimodal. Ahora, en red la información está en el centro, pero miren ustedes que la información se cuida de llegar toda la misma. Aquí miren que aquí se riega y está circulando indistintamente, de maneras múltiples. Aquí es una red. Entonces la red tiene una particularidad, un centro que está coordinado con con la periferia y la tiene unos nodos, en donde todos se encuentran y en donde todos, incluso además de que este centro le retroalimenta, ellos se retroalimentan entre sí y vuelve al centro. Se llaman nodos. ¿Cómo operan las redes? Bueno, este multimodal es cuando una empresa multinacional, una empresa que tiene muchas sucursales, precisamente entrega la información y a cada uno le entrega y es la misma, es el mismo efecto. Verbo y Gracia, el lanzamiento de una nueva promoción. Entonces uno va a una sucursal y le entregan la promoción de una manera y en otra de otra, y está ahí donde uno dice, pero si este es el mismo almacén y son diferentes vendedores, pero deberían de manejar lo mismo. Es una información multimodal. ¿Pero qué hace la red? La red es como opera la salud, ¿cierto? Como operan las EPS, las ONG, que todas manejan lo mismo y constantemente están unificando el mensaje y unificando y retroalimentando. Viene el otro sistema, que es el de cascada, que es el tradicional de los organigramas. Se llama cascada porque a medida que va cayendo, como en una cascada, como el agua, va perdiendo efecto, va perdiendo fuerza el mensaje. Acá está, arriba, va cayendo, y se llama cascada. Y periferia es cuando definitivamente no llega siquiera al multimodal. Este tiene una información y deliberadamente, de manera muy, muy calculada, él entrega una misma información, pero a diferentes. Él no le interesa que lo que este sepa se entere, entonces tiene el control. Esto se da mucho en las dictaduras, en empresas, digamos, de corte unifamiliar, donde el líder es uno muy reconocido. No estoy diciendo que sea malo, ¿cierto? Pero tiene inconvenientes como que cada quien, hay reprocesos, ¿sí? Esos son los sistemas de comunicación, repito, cadena, multimodal, red, y acá, y ese lo estoy precisando, cascada y periferia. Es importante que ustedes distingan eso, por eso me detengo, nadie me preguntó. Aquí al final está el plan estratégico de comunicaciones, a manera de que esas comunicaciones, una empresa, ¿qué va a pasar con ellas usted como administrador? Pues usted no es comunicador, pero a partir de mediciones como la DOFA, usted va a empezar a detectar, porque las comunicaciones se miden, ¿cierto? Esto que estoy planteando acá. Dice que es la comunicación, cómo puede transformar momentos. Entonces, la comunicación parte de una convocatoria, una entrevista, las conversaciones, el trabajo en equipo, la gestión de la I+D, la negociación, la formación. Hay auditorías, entonces se puede medir el clima interna y externamente. Y acá dice la explicación. Más sobre la auditoría. Entonces aquí concluyo diciendo que los buenos administradores son quienes tienen prestigio entre sus superiores y colaboradores y que se preocupan positivamente por mejorar el desempeño de la empresa y el desempeño de las personas, y que debe tener hoy en día un buen administrador, ¿sí? Y que el comunicador transmite, ¿sí? Persuade, ¿sí? Tiene una visión integral de la comunicación. Y entonces sensibilizar al administrador, ¿qué significa? Hay una actividad final que no la vamos a hacer. Quien quiera leerle y hacerse estos cuestionamientos, repito, sirven para el momento en que usted esté formulando la actividad. La actividad del trabajo final. No vamos a aplicar ese, pero vamos a aplicar, vamos a hacer el comentario de la aplicación activa 3. Preguntas, no me han hecho ninguna pregunta concreta sobre lo que revisaron en la presentación. Yo la recorrí rápidamente e hice énfasis en 3 puntos
que me parecen fundamentales, el del proceso de comunicación, el de las clases de comunicación, ¿cierto? Los sistemas de comunicación, y precisé también en cuanto a los flujos, medios y canales. Esos son como los 3 puntos que me parecen muy importantes, pero si hay preguntas, recibo esas preguntas. Quienes hayan revisado la presentación, quienes no, cumplí con, hoy la hice, hace 8 días pues la teníamos, pero entonces mire, sugiero, recomiendo que hagan esa presentación, que la revisen, que la trabajen, porque es un material que preparé no solamente para que ubiquemos el contexto comunicacional de la empresa, sino para que sirva como insumo para hacer el trabajo parcial y final. Vamos haciendo, además de lo gramatical, vamos haciendo contextualización y referenciación sobre el tema. Rápidamente, entonces, preguntas de lo que revisaron y de lo que acabo de decir. Adelante. ¿No hay preguntas? Profe, para mí todo quedó muy claro. ¿Había revisado la presentación, Daniela? Sí, profe, y tenía la duda acerca de los sistemas de comunicación, pero usted, pues vi que usted los explicó muy bien. Ah, bueno, muchas gracias, Daniela. Dayana. Profe, Dayana. en la diapositiva 36, ¿qué ¿Sí? es I+D? Ah, bueno, ese es el tema de la innovación, ¿cierto? ¿Sí? Estamos hablando de las empresas de la innovación, ¿cierto? De la investigación más el desarrollo de la investigación, la innovación más el tema del emprendimiento. Todo eso es lo que estamos hablando. Hay otros temas, pues ya más, que ustedes los van a ver también, de ese tema de emprendimiento, innovación, pero ahí está hablando de la innovación. Ah, bueno, gracias. Desarrollo de investigación, y eso es lo que hacen las empresas, ¿cierto? ¿Alguien más? Bueno, repito, ya como por 3ª vez, vuelvo y digo, revisen la presentación si no lo habían hecho, que hoy sea la motivación. Voy a pasarme a la presentación otra vez de la clase para que vamos cerrando. Entonces, acabamos de hablar de la comunicación. ¿Estamos viendo en pantalla la presentación de clase? No, profe. No, profe. ¿Sí? No. No, espera, yo me devuelvo entonces. ¿Todavía tenemos en pantalla el blog? No. No, profe. No, profe. Bueno, entonces voy a mirar entonces el blog, a ver qué es lo que pasa. A ver, miremos. Ahí tenemos el blog, ¿cierto? Sí. Entonces me devuelvo a cómo estaba. Recuerden, esa presentación está aquí. La comunicación es el desarrollo organizacional. Ahí fue que la abrí. ¿Está en dónde? En la unidad 1. Mírenla acá. Quien la quiera repasar. Entonces, con la presentación que hice hoy, dice, luego de participar en el espacio de presentación del tema la comunicación es el desarrollo organizacional y de revisar el material de apoyo de esta unidad, lectura, referenciación, videos, elabore un texto no superior a 500 caracteres que incluya opinión personal acerca de la importancia de la comunicación en las organizaciones. Plantee un punto de vista, sustente y argumente. Miren que ya le estoy poniendo, plantee su punto de vista. Entonces no vale, la comunicación es muy buena en las organizaciones. No. Plantee un punto de vista y lo sustenta y lo argumenta. Y hoy empezamos a hablar de la inferencia y dijimos que inferir es dar el significado, la interpretación y la contextualización o aplicación de una frase. Y que cuando uno tiene ya el concepto claro de inferencia y está escribiendo, es decir, para hacerse entender, es porque está argumentando. Entonces aquí estoy pidiendo hecho. 2, ¿cuál es el papel del administrador de empresas frente a un proceso o situación que requiera la comunicación? Entonces hay que plantearlo, ¿no? Entonces está diciendo que haciendo uso del espacio en la parte inferior, incluye el nombre, el código, identificación y grupo. Y una vez escriba el texto, comente el de otros compañeros. Entonces yo acá veo que hay personas que desde el 1 de marzo veo yo aquí, hay comentarios. Repito por 4ª vez, quien haya hecho un comentario antes del 1 de marzo, como acá no está, debe repetirlo. Y di la razón por qué, ¿cierto? Porque cuando reconfigure los comentarios anteriores del otro grupo, él tomó todo el mes de enero y el mes de febrero para reconfigurar, para vaciar pues lo que ya no íbamos a utilizar. Entonces aquí hay algunos comentarios, no digo que no sean pertinentes, pues bueno, revisaron bien la presentación y bueno, no sé si con las precisiones que hice hoy, pero acá estoy diciendo, miren lo que digo, y lo voy a leer y lo voy a poner acá en pantalla para que tengan en cuenta. Este comentario que corresponde a la aplicación Activa 3 se abre durante la 5ª semana de clases, o sea, esta semana, y su plazo es para cada grupo hasta el 3er día después de socializada y explicada dicha aplicación. Entonces, para el grupo 1, el 12 de marzo, para el grupo 3, el 13 de marzo, para el grupo 2, el 14 de marzo.
Quienes se adelantaron a hacer dicho comentario deben tener en cuenta que la plataforma registró a partir del 1 de marzo. En caso que usted se haya adelantado, por favor, verifique muy bien que su aplicativo esté. Y si no, debe repetir, que quede muy claro esto. Antes de que yo hiciera el comentario, porque lo hice ayer, hubo personas que lo subieron, está bien, y después de él también hubo personas que lo hicieron. Entonces usted lo van a publicar como acá. ¿Está clara esa parte, esa instrucción? Sí, profe. Bueno, ahora sí, voy a irme a la presentación de clase, a ver si la vimos. ¿Tenemos la presentación o no? Sí. Entonces, aquí estoy diciendo que la misma aplicación la pongo acá y qué actividades nos quedan. Alguien que me lea, por favor, las actividades ya para que nos vamos yendo. ¿Quién las lee para todos, por favor? Profe, yo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, la primera, talleres, oraciones e inferencias, subir autoevaluadas a Dropbox hasta el 12 de marzo. Recuerden que precisamos, no es un solo archivo, son 2 archivos, uno por cada actividad, ¿cierto? Y que es autoevaluado. Muy bien. La segunda es producción de ensayo escrito con mejoras, subir a Dropbox hasta el 15 de marzo. Esa ya la teníamos propuesta, ya la teníamos desde la semana pasada, entonces es que la hayan adelantado, y que la estén haciendo y saben que es para el finalizando esta semana. Adelante. La tercera es la comunicación como eje de la gestión empresarial, subir comentario al blog hasta el 12 de marzo. El que acabamos de explicar, es decir, 3 días para hacerlo. Muy bien. Por último tenemos lecturas, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar, preparar para presentar actividad durante la clase del 16 de marzo. Creo que son claras las actividades. Unas Sí, porque señor. ya estaban planteadas y 2 porque las dejamos hoy y he sido pues como muy reiterativo, ¿cierto? Bien, las asesorías son los miércoles de 7 a 8. Aquí está la instrucción para pedirlas, para poder hacer uso de ellas. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Gracias a quien hizo la lectura. ¿Qué nos llevamos de la clase del día de hoy? Laura Diosa, ¿qué nos llevamos de la clase de hoy? Profe, no, me pareció muy interesante todo lo que explicó hoy. Por ejemplo, lo de la diapositiva, lo de los tipos de, lo que dijo la compañera, ¿cómo es que se llaman? Los tipos de... Sí, los sistemas de comunicación, ¿cierto? Que son Sí, en eso. cadena, multimodal, en A mí red, no me había en quedado lo cascada. suficientemente claro y ya pues lo aclaré. Bien. ¿Qué más te lleva de la clase? ¿Qué tal esos talleres de los talleres? ¿Bien? Bien, profe, sí. Pues me equivoqué en algunas, pero bien, unas me fue bien. De que no vamos a hablar de Y ya. equivocaciones, sino de oportunidades de mejora y bueno, todo eso es un aprendizaje. Sí, claro, al igual, siempre hay cosas por mejorar y por hacer mucho mejor, profe. Muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Laura. ¿Alguien más que se llevan de la clase de hoy? ¿Qué se lleva Duber de la clase de hoy? Duber, ¿pudiste hacer tus talleres? ¿Qué te llevas de la clase de hoy, Duber? Buenos días, profe. Pues los talleres, como usted dice, vi muchas opciones de mejora, sobre todo en la inferencia, en lo que son las oraciones, sí me fue bien. En la inferencia sí tuve un poco de errores, ya que en muchas no les di el significado. Sí. O sea, solo le di interpretación y contextualización. Entonces es algo que aprendo y puedo aplicar ya en la autoevaluación y mejorar esas oraciones. Muy bien. Allí tenemos todavía pues las actividades. Las voy a poner un momento más. Y bueno, y nos vamos despidiendo. Ténganlas en cuenta. Yo siempre mando la clase. Hoy, por ejemplo, tengo clase a las 8, entonces me demoro hasta antes de mediodía, pero les mando la presentación, les mando el video, ya saben ustedes. Bueno, les agradezco mucho el que hayamos compartido. Son las 8 en punto. Nos vemos en 8 días entonces. Preparen sus actividades. Vamos a ir, yo creo que antes de irnos a Semana Santa, a hacer el balance
al menos del 25% de evaluación del curso para que ustedes tengan esas notas o tengan claros ya las devoluciones de los trabajos que han presentado, ¿sí? Casi que en Semana Santa también vamos a tener 2 tareas. Una, preparar la experiencia de lectura, que las voy a anunciar antes, y el tema del trabajo parcial. Nos vemos pues en 8 días, es decir, el 16 de marzo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao.